por la presentación. Hola a todos y todas. Muchas gracias por venir hoy día. Les voy a compartir eh, la presentación con la que vamos a comenzar. Eh, el taller se ha ido poniendo más difícil de hacer a medida que pasa el tiempo porque cada vez hay como más noticias y más cosas de las cuales les quisiera hablar. Así es que les voy a pedir un poco de paciencia y que controlen la ansiedad porque vamos a hablar de muchas cosas y nos vamos a demorar en llegar a lo que ustedes de verdad quieren saber, que cómo de verdad funciona esto en el fondo, ¿no? Pero quiero compartir con ustedes un poco la historia y la magia que ha tenido esto y lo impresionante que ha sido incluso para aquellos que somos del área tecnológica, y a la vez compartir, por supuesto, las ansiedades, miedos y, y también expectativas, digamos, que todos tenemos con respecto a esto. Entonces, la idea del taller es que está dividido en 2 días. El día de hoy nos vamos a concentrar más bien en la historia, cómo llegamos a esto y qué es lo que habíamos hecho antes. Por lo tanto, va a ser un poco frustrante porque justamente no voy a hablar de lo único que ustedes quieren oír hablar, que es de ChatGPT probablemente tal, sino como un poco de todos sus antecesores y más o menos unos 45 minutos de eso, que es básicamente una presentación, y después tenemos otros 45 minutos tranquilos para que conversemos, y ahí está, por supuesto, abierto a todas las preguntas que normalmente son con respecto a lo que haría en la segunda charla, pero da lo mismo, digamos, o sea, le dejamos abierto igual y igual es entretenido conversar y escucharlos a ustedes también un poco sobre cómo han recibido esto y cómo han visto estas tecnologías y cómo sienten que esto va a ir hacia adelante. ¿Mm? Entonces, entonces en el segundo día vamos a concentrarnos específicamente en ChatGPT y sus amigos. Vamos a ver mucho más ejemplos, vamos a jugar con herramientas, digamos, para que ustedes vean. Y esa es la parte que no sé mucho cómo hacer corta, porque hoy día hay demasiadas cosas de eso. Estoy tratando de seleccionar cosas que a mí me han impactado y que creo que son interesantes de ver, pero hay demasiado. Entonces ahí se empieza a volver difícil esa parte. Y terminamos también con una discusión ahí un poco más informada de, ok, qué va a pasar un poco y cómo ven ustedes el futuro. Ya, entonces todo esto, eh, lo, lo que vamos a hacer hoy día principalmente es explicarles la historia, pero quiero, solo para motivarlos, algo que encuentro bien fascinante, es que hace poco, desde ya el último taller, cuando comencé haciendo estos talleres, esto no funcionaba, pero hoy día ya funciona bastante bien, que es que uno puede conversar con ChatGPT y la mayoría de sus amigos. Uno puede conversar en cualquier idioma, incluso se puede hablar un poquito en chileno, si ustedes quieren, es bien espectacular lo que logra. Entonces quiero que lo escuchen como una forma de motivación a lo que viene, ¿no? Eh, ok. Hola ChatGPT, ¿cómo has estado hoy día? Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, estoy justo comenzando una clase de un taller sobre inteligencia artificial, entonces quería pedirte si te puedes dirigir a ellos y contarles un poco si tú consideras que las inteligencias artificiales a esta altura son tan inteligentes como un ser humano. Claro. Hola a todos en el taller. Es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero compartir que aunque la inteligencia artificial ha avanzado mucho y puede realizar tareas complejas, aún no tiene la capacidad de pensar y razonar como un ser humano. Las IA pueden procesar y analizar información rápidamente, pero no claro, con gusto. Bueno, las inteligencias artificiales, como yo, pueden procesar y analizar grandes cantidades de información rápidamente. Pero nuestra inteligencia es diferente a la humana. No tenemos emociones, conciencia o la capacidad de entender el mundo como lo hace una persona. Ya, lo dejé hasta ahí nomás. ¿Se dieron cuenta que en el medio se confundió? Es un bonito ejemplo, que de repente partió de nuevo, así como en la mitad de la frase. Eso les suele suceder. Después vamos a explicar un poquito por qué. Es como un error, si ustedes quieren, del sistema de pensamiento en el que están metidos. Pero es bastante convincente. Los diálogos que uno puede tener son bastante fluidos en general, y logran a uno convencerlo bastante rápido, digamos, de que uno está hablando con algo parecido a una persona, ¿no es cierto? O sea, uno olvida rápidamente que es una máquina, que uno está conversando con un computador y uno empieza a hacerle preguntas y contarle cosas así como si fuera una persona. Es bien curioso el efecto. Ya, entonces los vamos a dejar ahí. La mayor parte de las fotos que tengo a todo esto y dibujos que hay en la presentación están hechos con inteligencia artificial, un poco como parte del show de lo bien que logran hacer dibujos bastante atractivos, digamos, bien hechos, en fin,
Y después en la segunda parte vamos a mostrar también cómo a veces se equivocan y en fin, es entretenido tratar de ver que no son perfectas, ¿no? Pero sí, para mí, a mí siempre me ha gustado mucho la gráfica y la expresión y poner dibujos simpáticos en mis presentaciones, pero yo soy absolutamente nulo para el dibujo y por lo tanto soy muy feliz ahora que puedo hacer dibujos bonitos, digamos, diciéndole a las inteligencias artificiales que los haga, digamos, ¿no? Entonces, es algo que me ha hecho muy feliz. Ok, entonces, hoy día vamos a tratar de entender un poco la historia. Voy a tratar de no ser ni muy aburrido ni muy técnico. Aún así, sé que hay gente que siente que la presentación cuando empiezo a hablar más en detalle se vuelve un poco muy técnica. Entonces, si hay partes que de repente les suenan muy matemáticas y que no las están entendiendo, no se preocupen mucho, voy a pasar muy rápido sobre ellas y después voy a tratar de volver a una cosa un poco más metafórica, tratar de explicar cómo esto funciona. Pero creo que es importante entender cómo la maquinaria, digamos, básica, ¿ah? Sobre lo que esto funciona. Es como la locomotora a vapor, si ustedes quieren, del sistema. Bueno, todo esto es culpa de este señor que es Alan Turing. Alan Turing fue un personaje además muy famoso. Hay una película razonablemente buena sobre su vida que se llama Imitation Game. Les recomiendo para que la vean. Es un personaje absolutamente asombroso, un tipo brillante que de hecho se le considera uno de de las personas claves para que los nazis perdieran la Segunda Guerra Mundial, digamos. Y fue justamente por sus aportes en la computación, en la parte de descifrar los códigos secretos que usaban los alemanes en esa época. Y inventó una enorme cantidad de cosas que son la base conceptual, si ustedes quieren, de la computación hoy día. La computación no tiene un premio Nobel. Nobel no alcanzó a saber que la computación existía, así que nunca fuimos un área de él. Entonces, existe un premio, digamos, mundial que se le da al mejor personaje que más aportó a la computación en el mundo, y ese premio se llama el premio Turing, en homenaje a este personaje. O sea, es así de importante, digamos, en la ciencia de la computación. Eh, y él, bueno, a ver, por supuesto hay que comentar también que su vida fue muy trágica. Él era gay en una época en que esto era un pecado imperdonable en Inglaterra, y por lo tanto terminó suicidándose frente, digamos, a un juicio infinito al cual lo perseguían y lo estaban amenazando de obligarlo a una castración química si no se arrepentía. En fin, fue una cosa absolutamente escandalosa, que siendo un héroe de guerra y siendo un personaje que podría haber aportado durante muchos años más a la ciencia, ¿no? Entonces son también de estas historias trágicas de la humanidad. Ok, en la base de la invención, si ustedes quieren, de esta idea de la inteligencia artificial, por supuesto, hay siempre muchos autores y uno es muy injusto, digamos, en estas historias y uno olvida a mucha gente, ¿no es cierto? Pero recojo, sobre todo para que vean las fechas, digamos, de lo antiguo que es esto. En el año 43, o sea, todavía terminando la Segunda Guerra, eh, hay un par de autores que publican esta idea de que uno podría construir redes neuronales artificiales, se podrían llamar en esa época, que era totalmente conceptual, o sea, de hacer algo parecido a lo que era el cerebro, ¿no es cierto? Pero construir una máquina y simular el cerebro en una máquina parecida a un computador, digamos, ¿no? Muy poco después, en el año 50, Alan Turing toma esta misma idea y publica un paper que fue absolutamente seminal en generar esta discusión, que era como, básicamente como medio filosófico, que era si uno puede hacer que una máquina piense, ¿no? Esto es algo que hoy día probablemente suena un poco absurdo, uno como que diría es obvio que se puede hacer, ¿no? Otra cosa es cuándo y qué sé, pero uno pensaría que es lógico que se pueda. En esa época no era tan obvio, ¿no? Todavía la discusión filosófica, digamos, de si la mente era algo más allá del cuerpo, ¿no es cierto? Y si era algo externo al cerebro o el alma, en fin, eh, todavía era bastante conversado y discutido y por lo tanto la idea de que una máquina pudiera pensar era muy, muy revolucionario y radical, ¿no? Sin embargo, no es él el que inventa el término de inteligencia artificial, sino que este es un término que se inventa mucho después, en el año 56, en una conferencia, y también es otro personaje, que es John McCarthy, un personaje muy, muy famoso en el área, que le llama inteligencia artificial a esta idea, ¿no? Y esto avanza muy rápido, y los computadores también, ¿no es cierto? Y el mundo empieza a computarizarse, digamos, en forma muy, muy acelerada. En el año 69, cuando el Apolo llega a la Luna,
es el primer ejemplo, digamos, de un proyecto gigantesco de la humanidad que se basa en la computación, o sea, que hay un computador que calcula esas trayectorias y la energía y cómo tiene que moverse y cómo, en qué momento hay que lanzarlo, en fin. Y por lo tanto, el año 70 es un poco el hito del cierre de la gloria de la computación de la época. Y entonces uno de los más famosos científicos de la época en ciencia de la computación, se llama Marvin Minsky, declara esta frase célebre que se hizo muy famosa, por supuesto, en el tiempo, que dice, estamos a la vuelta de la esquina de crear una inteligencia igual a la del ser humano, ¿no? Era una gran predicción para la época y que hoy día nos resuena mucho porque es lo mismo que seguimos escuchando algunos años después, ¿no es cierto? O sea, como que han pasado 50 años sin que nadie se dé cuenta. Entonces, la inteligencia artificial tiene ese problema, ¿ah? Hemos estado en esto muchas veces antes, hay mucho escepticismo siempre y siempre como que se logran hacer cosas, pero nunca se consideran suficientes. Y es una historia de altos y bajos, digamos. A mí me tocó en los años 80 estar en uno de esos altos y una excitación en torno a la inteligencia artificial cuando yo era estudiante. Y pocos años después uno como que no podía confesar que había trabajado en inteligencia artificial, no sé, porque era como una vergüenza, así, era un sistema que había fracasado por completo, ¿eh? Y eso nos ha pasado múltiples veces, digamos, ¿eh? Entonces, el concepto que le dio origen a esto y que hemos fallado miles de veces hasta el día de hoy en lograrlo es cómo enfrentar este problema. O sea, cómo uno construye una máquina que piense, donde pensar está mal definido, ¿no es cierto? Pero en el fondo que piense parecido a un ser humano. Entonces, este mismo Alan Turing creó un test para demostrar cuándo íbamos a lograr esto, que se conoce hoy día como el test de Turing, pero él le llamaba justamente el Imitation Game, que es el nombre de la película esta que les recomendaba ver, donde el test de Turing se basa en una cosa que hoy día nos haría mucho sentido, ¿no es cierto? Que es, si yo tengo a un computador por un lado y tengo una persona por otro y yo chateo con ellos, digamos, ¿no? O sea, nos intercambiamos WhatsApp si ustedes quieren, ¿no es cierto? Hoy día es algo muy común para nosotros. En esa época se pensaba que era un teletipo donde uno tipeaba, era un setting extraño, ¿no? Hoy día resulta súper natural. Y entonces la idea es que si el personaje este C no tiene idea cuál es el computador y cuál es la persona, si él es engañado y puede llegar a creer que el computador es una persona, entonces ese sistema, ¿no es cierto?, aprueba lo que se llama el test de Turing y Turing opina que ese sistema se puede considerar inteligente, ¿no? Porque en el fondo es- se puede hacer pasar por un ser humano solo conversando, ¿no es cierto?, intercambiando textos, digamos, ¿no? Eh, todo esto era un concepto, nomás era una idea, no se consideraba un test estricto, digamos, y por supuesto, todos estudiamos en nuestras épocas de estudiante universitario, todo estudiante de computación ha visto pasar el test de Turing por su materia, digamos, y todos. Al parecer, José Miguel parece que se quedó congelada la imagen. Démosle unos minutos para contactarlo por interno porque hay un problema con la conexión. Les pido un poquito de paciencia para contactarnos con José Miguel. Bueno, pero Ah, bueno, ya, estábamos en está el bien. tema del test de Turing. Hasta Eso. Turing, hasta Turing. Hasta Turing llegaron, claro. Sí, da igual. No, Pero no está estaba bien. diciendo que todos los que vimos algo de computación en la universidad pasamos por el test de Ah, Turing. eso, claro. Y entonces el test siempre lo vimos como algo eh, que no íbamos a lograr resolver en nuestras vidas, ¿no? O sea, en el fondo, para mí siempre fue como un test conceptual, ¿no? O sea, algo que era el objetivo, el santo grial de la inteligencia artificial, pero siempre nuestro concepto fue, esto no va a ocurrir en nuestro tiempo esperado de vida, digamos, ¿cierto? Esto es algo que algún día podrá ocurrir y vamos a batallar y nos vamos a acercar, digamos, pero nunca lo vamos a lograr. Y el problema es que ahora que tenemos sistemas que uno podría conversar, como que un poco el objetivo del taller de hoy, si estos sistemas aprueban el test de Turing o no. El problema es que está súper mal definido como para realmente decir si uno aprueba o no, ¿no es cierto? No es no es una prueba de aptitud, no es una PSU, digamos, no es un test blanco y negro. Es un test, por ejemplo, no sé, qué formación tiene el personaje que vamos a tratar de engañar, cuánto puede mentir el personaje B que está siendo un ser humano. La verdad es que el seteo cambia mucho y es muy difícil hoy día. De hecho, hay una gran discusión académica
en torno a si ChatGPT aprueba el test de Turing o no. ¿Ok? Entonces, lo vamos a volver a revisar al final del curso, digamos, pero manténganlo en mente, digamos, de que en el fondo estamos justo en ese minuto en donde hemos diseñado un sistema que uno podría perfectamente defender que aprueba, incluso que aprueba con honores el test de Turing. ¿Eh? De hecho, estoy seguro que yo tengo estudiantes que no aprobarían el test de Turing y que el test de Turing, o sea, que ChatGPT habla y conversa mucho más como un ser humano que ellos, digamos. ¿Eh? Claro, mis alumnos son estudiantes de computación de ingeniería, entonces entienden que no son lo más humano, digamos, de nuestra muestra. Ok, entonces, todo lo que vamos a hacer y todo lo que ChatGPT y sus amigos se basan, está basado en el concepto de hacer una red neuronal artificial, se llama, para no confundirlas con las verdaderas redes neuronales biológicas, ¿no es cierto? Donde en el fondo el objetivo es construir una máquina computacional, ¿no es cierto?, binaria, que se parezca a cómo funciona una red neuronal y por lo tanto, tiene una especie de modelo de lo que sería el cerebro, ¿no es cierto? Y su funcionamiento. Serían muchas neuronas interconectadas, parecía cómo se interconectan las neuronas en los cerebros. Y por supuesto, necesita forma de usar esto para propagar información desde sensores, ¿no es cierto? O señales, un poco como hace el cuerpo humano. O sea, algo parecido a la visión, algo parecido al tacto, en fin, tiene que haber formas de comunicar, digamos, ¿no? Y estas son cosas que se han venido construyendo desde muchos años. El año 52 es como la primera implementación que existió y desde entonces se han construido toneladas de sistemas basados en esto, ¿no? Y el problema, esto funcionó bastante mal al comienzo, siempre ha logrado pequeñas cosas, digamos, ¿ah? Que mantuvieron la esperanza, pero la verdad es que el problema general de, por ejemplo, poder conversar estaba lejísimos de poder resolverse y era natural, digamos, porque este era un problema extremadamente difícil. Tenemos un cerebro humano que es enorme, ¿no es cierto? O sea, se estima que son tipo 100.000 millones de neurones, lo que a los ingleses les gusta llamar billones, ¿no es cierto? Serían como 100 billones de neuronas. Por otro lado, no tenemos idea, nadie sabe realmente cómo funciona el cerebro. Los neurocientíficos todavía discuten esto, las personas expertas, digamos, en el cerebro, está lleno de zonas y de áreas y de cosas adentro del cerebro que nadie sabe para qué sirven. Entonces, es muy difícil modelar algo que ni siquiera entendemos bien, ¿no es cierto? O sea, y para qué hablar la complejidad de esto comparado con las máquinas que podemos construir. Por lo tanto, había que simplificar este sistema mucho y eso entonces hace que estábamos como tratando de modelar algo que era mucho, que nos escapaba, digamos, y para qué hablar en los años 50, escapaba lejos a la capacidad computacional que había en la época. Y tal vez lo más clave e importante de esto es que tenemos que lograr que el sistema se modifique a sí mismo, ¿cierto? O sea, que el sistema aprenda, que es lo mismo que sabe hacer una red neuronal. O sea, una red neuronal no es solo un sistema inteligente que es capaz de pensar y sabe muchas cosas, sino que además es capaz de aprender y aprender como hacen los seres humanos, o sea, vía repetición, vía entendimiento, vía memorización. Hay un montón de técnicas, digamos, que nos permiten modificar nuestra red neuronal para poder hacer cosas en buena forma, digamos, ¿no? Y el problema entonces es cómo hacemos una red que sea capaz de hacer todo esto. A lo largo del tiempo hemos ido enfrentando problemas cada vez más difíciles. Partió haciendo sistemas que jugaban juegos triviales, ¿no es cierto?, como el gato, en fin, armar puzzles, cosas así, y se fueron enfrentando problemas cada vez más grandes, como jugar ajedrez, ¿no es cierto?, jugar juegos de video avanzados, en fin. Después se empezó como yo hago un sistema que lee texto y lo transforma a voz en forma, digamos, humana o lo más humana posible, que no sean estas voces súper robóticas que existían al principio, etcétera. Al revés, era mucho más difícil, era escuchar a alguien que hablara y poder escribir eso en texto en algún idioma, ¿no es cierto? Y que saliera qué letras y qué palabras quería decir esa persona, que es algo que se resolvió hace poco tiempo, ¿ah? Esto yo diría que hace unos 5 años, una cosa así. Recién tenemos sistemas que de verdad son capaces de que uno les dicte y cometer muy pocos errores. Y por supuesto el área de la robótica, de poder navegar en un espacio, en fin, manipular cosas, etcétera, autos que se manejan solos, todas estas cosas que se están intentando resolver, pero que han sido mucho más difíciles
de lo que se esperaba, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, de toda esta lista de cosas de cada vez más complejas, yo diría, estamos voz a texto y de ahí está todo eso resuelto, y de robots hacia abajo son cosas que todavía están enfrentadas, y todavía son desafíos, si ustedes quieren. Ahora, la inteligencia artificial se ha debatido siempre entre dos formas de resolver el problema. Uno era tratando de hacer sistemas simbólicos, muy racionalistas, si ustedes quieren, que era como generar las reglas base de la inteligencia y del conocimiento, y uno a partir de esas reglas va como infiriendo nuevas cosas. Era un poco como basarse en estas ideas de la lógica aristotélica, en fin, es como armar un sistema medio matemático, si ustedes quieren, donde uno tiene un conocimiento de base y a partir de eso deduce cosas y deduce conocimiento nuevo, que se almacena como nuevo conocimiento, y esos sistemas entonces eran capaces de dominar el mundo en base a mucho, mucho conocimiento, ¿no? Y había una segunda línea, que es más la de las redes neuronales, que es, mira, no tenemos idea en realidad es cómo funciona todo esto y el cerebro claramente no funciona así. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer como el cerebro y entonces creamos un sistema parecido al cerebro y le damos mucha, mucha información, que lea mucho, que vea mucho, y a partir de eso, si es una red neuronal parecida al cerebro humano, va a concluir algo útil, digamos, ¿no? Y esas dos líneas se han debatido y se odian a muerte, por supuesto, entre los dos bandos, y han tenido cada uno logros y fallas espectaculares a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, en los años 70, después de la previsión esta de Minsky, hubo una gran desilusión de que el problema era mucho más difícil y que no lo íbamos a lograr nunca. En los 80 se tiró más por el lado este de la álgebra simbólica y de hacer sistemas que se llamaban sistemas expertos, que eran, por ejemplo, para diagnóstico de síntomas y cosas así, se usaban en la medicina. Entonces, yo le hacía una lista de síntomas y enfermedades, y el tipo, entonces, en base a los síntomas que alguien sentía, si sentía esto y no esto, entonces bien podía ser que fuera esto u otro. Eran sistemas de ese estilo, digamos, y trataban de aprender de los pacientes que veían, digamos, también. Eh, todas estas cosas funcionan algo, ¿eh? No es que no funcionen nada, pero nunca llegaron ni cerca de ser sistemas genéricos, digamos, que fueran de verdad inteligentes para que hablar, que pudieran conversar. En los años 90 vamos a ver un ejemplo particular que me gusta mucho. Hubo como un renacer de las redes neuronales. Un tema que es más o menos obvio es que las redes neuronales necesitan escala, ¿no es cierto? Es lo mismo que es como la retina del ojo, el cerebro, ¿no es cierto? O sea, si yo hago dos neuronas y las hago trabajar, no sirven para nada, ¿no es cierto? Y necesito números muy altos. Entonces, en función que la computación fue capaz de calcular mucho y de tener enormes cantidades de memoria, fue logrando cosas que no se habían podido lograr antes. Y lo logró por los dos caminos. El camino un poco de hacer símbolos y conclusiones y por el camino de hacer redes neuronales cada vez más poderosas. Entonces, en los años 90 yo rescato dos éxitos muy grandes de estos sistemas. Uno fue el reconocimiento de letras manuscritas, y vamos a ver el ejemplo de los números, que es el más simple de todo, donde en el fondo se hizo una red neuronal que era capaz de leer lo que ustedes escriben en lápiz con práctica, o sea, igual de bien que un ser humano que lee cosas escritas en un papel, digamos, ¿no? Y el otro fue este sistema que hizo IBM, que fue capaz de derrotar al campeón mundial de ajedrez, que ese no usaba nada parecido a redes neuronales y básicamente hacía estos sistemas que habían aprendido todas las reglas posibles del ajedrez, todos los juegos posibles, y tenía una memoria enorme para jugar hacia adelante, ¿no es cierto? Todos los tableros que se pudieran, o sea, es lo que se llama fuerza bruta, ¿no es cierto? O sea, poner mucha energía, mucho memoria y mucha CPU a pensar, y finalmente era capaz de derrotar al campeón mundial de ajedrez, ¿no? Eso es algo que a todo esto, para los que lo vieron en su momento, para los jugadores de ajedrez fue algo dramático, ¿ah? Porque los jugadores de ajedrez pensaban que el ajedrez era como el sumum de la inteligencia humana, ¿ah? Y esto que el computador fue capaz de derrotarlos y además los derrotaba así como en mala forma, porque en realidad era jugando como bruto, digamos, no era realmente inteligente en ese sentido, ¿no? Entonces, fue muy desilusionante saber que el ajedrez dejó de ser un problema de inteligencia, si ustedes quieren, digamos, ¿no? En ingeniería eso afectaba mucho. Tenía compañeros que su gran orgullo era que ellos le ganaban en ajedrez a todo el mundo, eso mostraba que eran súper inteligentes, y quedaron muy frustrados después de esto. Ya, nunca más volvieron a hablar de este tema. En el año 2010, en la década del 2010, pasó algo más importante todavía, que es que empezaron a aparecer estos sistemas neuronales grandes que eran capaces de hacer cosas, o sea, que eran capaces de
mostrar una inteligencia que no habíamos visto antes, ¿no? Y que lo más interesante todavía es que es una inteligencia que es un poco distinta a la de los seres humanos, ¿no? El mejor caso es el del jugador de Go, que se llama AlphaGo, que era un programa que hizo Google en la época para jugar Go. Todavía tengo anotado en mi lista de cosas por hacer, aprender a jugar Go, porque parece un juego muy entretenido para aprender debido a esto. Y se considera, este era el juego que después del ajedrez pasó a decir, no, este sí que es súper creativo, inteligente y alguien que pueda ganarle a un ser humano, solo puede ser alguien inteligente, ¿eh? Y entonces AlphaGo efectivamente jugó con el campeón mundial de ajedrez de Go, que es un coreano, y fue entretenido además el match, porque el primer match, no me acuerdo bien la historia, pero es algo así como que el primer match lo gana el computador, pero entonces el ser humano se da cuenta cómo juega el computador y cómo le ganó, y entonces a la segunda le bloquea esa jugada y el computador como que quedó pillo, porque no había visto nunca jugar así y pierde la segunda jugada. Entonces estaban como 1-1, ¿no es cierto? O sea, se veía como bien la cosa. Y de ahí para adelante es un desastre porque el computador se da cuenta, digamos, de esto, aprende, porque una de las gracias es que aprenden de lo que están haciendo en ese mismo momento, no es una red neuronal estática, ¿no? Y el tipo juega y hace una cosa, se llama, si leen, busca, hay una película, esa no la he visto, pero hay un documental en Netflix también con respecto a esto que es interesante verlo. Y el juego el computador, digamos, hace una movida que le llaman la movida 37, porque es la movida 37 de ese juego, que dejó a todo el mundo, absolutamente, a los expertos en Go, digamos, como absolutamente así como perplejos. Tipo, incluso pensaron que se había equivocado, que era un error, que no tenía nada que ver esa jugada. Y es la jugada clave con la que gana el partido y es algo que nunca a nadie en todos estos... Go es un juego memorial, digamos, histórico coreano que se ha jugado por siglos, ¿no? Y a ningún ser humano jamás se le había ocurrido jugar así. Entonces, es como una epifanía, digamos, de decir, oye, wow, este tipo es algo especial, ¿eh? Es un ser distinto, digamos, a un ser humano y muy inteligente. En fin, y hasta ahí estábamos más o menos en la evolución de esto, hasta que pasó algo que a todos nos dejó perplejo esta vez, más allá de que la jugada de Go dejó perplejo a los jugadores de Go, digamos, ¿cierto? Pero algo que dejó perplejo a todos los seres humanos del planeta fue la aparición de ChatGPT, que ocurre en el año 2022, pero nosotros lo conocimos en el año 2023 y que aparece como este chatbot, ¿no es cierto?, que es capaz de conversar y que es capaz de conversar en una forma que nunca habíamos visto a una máquina conversar, ¿eh? Y es algo súper inesperado, incluso para aquellos que trabajaban en estos sistemas, y que todavía estamos de alguna forma batallando por entender qué pasó, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué pasó esto? Y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hoy día, si uno estima el futuro, digamos, y uno mira la literatura científica, ¿no? Porque obvio que los industriales y la gente que mete plata en estas cosas dice cualquier cosa, pero los científicos expertos en el área que están metidos en esto, hoy día básicamente están así súper divididos y además, tal como pasaba esto, ¿no es cierto?, de los que creían en las redes neuronales y los que creían en los sistemas simbólicos, ahora están aquellos que creen que estamos de nuevo a la vuelta de la esquina de una inteligencia, digamos, humana, o algunos hablan de superior a la humana, versus la otra mitad, y realmente así como mitad y mitad de los científicos, que piensan que esto llegó hasta aquí nomás, digamos, y que estamos lejos de una inteligencia real, ¿no? O sea, que logramos algo que es espectacular, eso nadie lo discute, pero no tiene nada que ver con una inteligencia, lo que le llaman la inteligencia general, ¿no? Que sería, en el fondo, hacer algo equivalente a un ser humano. Ya. Entonces, hoy día me quiero concentrar en este tema, que es qué es lo que realmente es esto, ¿no es cierto? O sea, cómo funcionan estos sistemas me voy a concentrar en las redes neuronales, porque son aquellas que nos dieron estos sistemas. A todo esto, si miramos el slide anterior, yo en la charla y esto siempre hablo de ChatGPT, porque obviamente el sistema más conocido, pero hoy día existen montones de estos tan bueno como ChatGPT, pero yo sigo todavía pensando que ChatGPT es lo que más uso y el que se acerca más al ser el mejor en este minuto, pero está lleno de sistemas. Y fue tan rápido y tan violento esto que incluso se ha demorado un poco la gente en darle un nombre a estos sistemas. O sea, ¿cómo se llaman? No sé, porque obviamente yo hablo de ChatGPT y sus amigos, pero en realidad es una tecnología, ¿no es cierto? Y ha costado encontrarle un nombre. Entonces a los gringos les gusta llamarlo LLMs, lo van a ver en varios lugares. Creo que hoy día es bastante aceptado. Y lo malo es que en castellano suena muy mal, porque
LLM es básicamente como modelos de lenguajes muy grandes, ¿no es cierto? Y eso, ¿cómo se dice en castellano para que suene bien? No es muy bonita la frase. Entonces, en general lo llamamos con la sigla en inglés, digamos, y todavía no hemos encontrado un buen nombre en español. Pero LLM es básicamente la tecnología de la que vamos a hablar a lo largo de todo este curso. Entonces, partamos primero por cómo uno enfrentaría esto desde el punto de vista del otro grupo, los que no eran redes neuronales, ¿no es cierto? Si yo hice esto cuando era estudiante, o sea, uno quería hacer un chat, quería hacer alguien que fuera capaz de conversar. Existen sistemas de estos a todo esto que existían, digamos, en esta época. Lo que pasa es que eran pésimos. Bueno, todos ustedes probablemente han interactuado alguna vez con estos sistemas de chat automático de las empresas, antes de ChatGPT, digamos, y que era lo más frustrante que había. O sea, lo único que uno quería era salir de ahí luego y hablar con un ser humano, porque el tipo jamás entendía qué era lo que le estábamos preguntando. O sea, era algo tan básico como eso, uno no salía de eso, digamos, ¿no? Era peor que un menú de opciones, digamos, ¿no? Y esto era porque trataban de resolver el problema del otro lado, no con una red neuronal, sino que le llamaríamos programación clásica. Y esto es lo que todos nosotros haríamos. En el fondo, leo la pregunta escrita en texto, trato de transformarla en una estructura gramatical, donde está el verbo, el predicado, en fin, como parsearla, ¿no es cierto?, para tratar de encontrar un árbol sintáctico, le llamábamos en esa época. Después tratábamos de encontrarle un sentido a eso, usando las reglas de la gramática y de los verbos, en fin, qué significaba ahí un diccionario, y uno trataba de entender el sentido de todo esto. Tratábamos de generar una respuesta y, por supuesto, usar esta misma gramática para generar una respuesta gramaticalmente correcta, etcétera. Y todo esto basado en reglas muy estrictas de cómo se genera el lenguaje, ¿ya? Y esto se hizo todos los años 80 y 90, se intentó, y fue un desastre. Eran sistemas sumamente malos, pésimos, ni siquiera eran capaces de hablar bien en sus propios idiomas, y los temas que hacía para un idioma no servían para nada para los otros idiomas, etcétera. O sea, esto es un fracaso absoluto de la computación, ¿no? Y entonces vinieron estas personas de las redes neuronales que dijo, mira, tratemos de hacerlo un poco más como lo hace un ser humano. Y entonces vino la pregunta, ya, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Y parece algo obvio, pero es súper difícil. La verdad es que no tenemos idea cómo aprendimos a hablar, por ejemplo, cómo aprendimos a entender. Obviamente no lo aprendimos en el colegio siguiendo las lecciones de gramática, ortografía, etcétera. Aprendimos a hablar y a entender mucho antes que eso, ¿ah? Sin que nadie nos explicara nada de eso. Y de alguna forma, la idea es imitar eso. O sea, como un niño no tiene nada de lenguaje en su cabeza y se enfrenta a personas que le hablan y le hablan y le hablan. Y mágicamente, de tanto escuchar y de tanto oír y ver lo que está pasando, va armando una estructura y van aprendiendo. Es bien impresionante, porque tengo una nieta de 2 años que la uso mucho para escucharla. Es impresionante como, por ejemplo, conjuga en pasado y cosas así, no tiene idea de lo que está haciendo, pero le resulta, y a veces no le resulta, por supuesto, y entonces ahí, de tanto escuchar y qué sé yo, van aprendiendo y van mejorando, ¿ah? Pero es impresionante como sin ninguna regla y sin ninguna lógica anterior, digamos, van aprendiendo a hablar. Entonces, y no es solo hablar, ¿no es cierto? Es también, por ejemplo, a reconocer objetos. ¿Cómo sabe un niño que eso es un gato o eso es un perro? ¿No es cierto? Nadie le explicó y le dibujó y le puso, mira, tiene las orejitas así, los bigotes así. De tanto ver estos objetos, los aprendió rápidamente y su cerebro se adaptó y después los reconoce además en forma súper automática. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros que lo que estamos mirando es un árbol? ¿Ok? Y no tenemos idea. Yo lo miro y digo, es un árbol, ¿no es cierto? Mi cerebro me dice, es un árbol, pero no tengo idea qué estoy mirando. No sé si estoy fijándome que tiene ramas, que tiene tronco, que tiene hoja. Eso no tengo idea de lo que hago, ¿no? Entonces, es complicado programar algo que no entendemos. Entonces, la idea que hicieron estos personajes fue, hagamos lo mismo. O sea, hagamos una red neuronal y le metemos toneladas y toneladas de cosas y veamos qué aprende, ¿no es cierto? O sea, qué descubre, ¿no? Em, y, y por supuesto, como son redes neuronales artificiales, no son un cerebro real, en general requieren mucho más esfuerzo que un cerebro humano, ¿no? O sea, cuando hablamos de repeticiones y de cantidad de datos, son varios ceros más, digamos, que lo que necesita un ser humano. ¿M? Pero es la misma idea. Entonces, les quiero mostrar este ejemplo, que este es el ejemplo más, digamos, técnico que les voy a hablar. Este fue resuelto en los años 90 y hoy día se usa así como ejemplo clásico de clase de redes neuronales para que los alumnos resuelvan. Es algo que un alumno estándar hoy día puede hacer en su notebook sin ningún problema, pero en su minuto era un problema que no tenía solución obvia. Y es reconocer dígitos escritos a mano. Son solo dígitos, o sea, yo sé que son entre 0 y 9, están escritos a mano en una
planilla así de píxeles cuadraditos, así como eso, y donde el lápiz deja una huella un poco más oscura y un poco más clara en sus bordes. Y eso yo se lo doy a una red neuronal que cada uno de los cuadraditos tiene un sensor, si ustedes quieren, que se parece un poco a la retina, ¿no?, del ser humano, eh, que tiene un valor que indica qué tan negro y qué tan oscuro y qué tan marcado está el lápiz en esa posición. Y todo eso pasa a una segunda capa de neuronas que son solo 15. La primera capa son muchas porque es una por cada píxel del cuadradito. Y después finalmente termina en una última capa, que son exactamente 10. Y entonces esa última capa, la idea es que genera el resultado, ¿ya? Entonces no hay en el cerebro humano esto no existe, porque el cerebro humano decide qué número es, pero digamos, no tenemos idea cómo, ¿no es cierto? O sea, no tenemos idea dónde dice es un número 9, por ejemplo, lo que estamos mirando, pero de alguna forma lo hacemos. En este caso sí sabemos, porque hay una salida que dice entonces qué número es el que estamos mirando, ¿ya? Esto es solo numérico, o sea, es pura matemática. Lo único que hacemos es todos los píxeles que leemos es un número. Entonces el número va a decir qué tan negro es ese cuadradito. 0 es blanco, 255 es negro. Y todos los valores intermedios son grises, digamos, que indican qué tan marcado está ese cuadrado. Eso es todo, esa es nuestra entrada. Y la idea es que todas las neuronas de la capa intermedia están conectadas a todos esos cuadraditos, entonces reciben ese valor y después lo ponderan con valores mágicos, que son estos pesos, que son lo que son como las perillitas que uno podría tener en la red neuronal, y entonces generan un número, que es una salida, y que se le pasa entonces a la red de salida, ¿ya? Voy a saltarme esto porque creo que es un poco más complicado de lo que necesitamos que sea, y lo que hacemos es que en el fondo técnicamente lo que estamos haciendo es que alguna parte de la red neuronal se encarga de ciertas características, si ustedes quieren, de lo que dibujamos. Entonces la idea sería algo así como si veo que hay una redondelita arriba, entonces significa que esto es probablemente o un 8 o un 9, ¿no es cierto? Cosas así. Si veo que hay una raya en diagonal, probablemente es un 7 o un 1, cosas como esas, digamos. Ahora, eso no está codificado a mano por alguien que hizo eso, sino que la idea es aprender a hacer eso en forma automática, ¿ya? Ya, entonces el problema es que el problema es grande, porque incluso en esta red que es súper pequeña, las redes que usan los LM son así de centenas de niveles y de miles de neuronas en cada nivel. El problema es que la combinación entre todos los números son muy altos. O sea, en esta pequeña red que vimos acá, digamos esta, ya tenemos 120.000 perillitas que perillar, digamos, donde yo puedo poner números muy altos o números muy bajos y según eso dejo pasar más o menos información, digamos, de un píxel hacia la conclusión, ¿no? Por lo tanto, hay mucho, mucho que perillar, si ustedes quieren, para lograr esto. Entonces, ¿cuál es la idea de la red neuronal? Es aprender de sus propios errores e ir perillando estas perillitas de modo de que finalmente sí sepa y sea capaz de funcionar. Entonces yo los inicializo en un valor aleatorio y le voy mostrando ejemplos, 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 ejemplos. Son decenas de miles de ejemplos. Y el sistema se va adecuando según el resultado que va logrando, ¿no? Déjenme ver si tengo una acá. Ahora que lo pienso de lo puesto antes. Ya, entonces, esta es la idea de la red neuronal propiamente tal. Si ustedes esta es un poquito más complicada que la que le mostré al principio, pero es la misma idea. Entonces, tengo las 10 sensores de salida, digamos, que son del 0 al 9, y tengo mis píxeles de entrada al otro lado, donde está dibujado, digamos, con esta especie de lápiz, ¿no es cierto?, el número que está, y yo voy leyendo, y los flujos entonces van desde el número hacia el número de salida, y la idea entonces es que mientras mayor es el brillo, si ustedes quieren, del número de salida, es mayor la probabilidad de que ese sea el número, ¿ya? Entonces, déjenme mostrarles, por ejemplo, tengo anotados los minutos exactos, porque no siempre se ve bien lo que está haciendo. Si ustedes, acá, si lo paramos en el 1.31, acá, por ejemplo, entonces ustedes pueden ver una especie de 7 ahí medio redondeado, y entonces en la salida acá, digamos, tengo como la posibilidad de que sea un 7, que es el más brillante, pero también tengo una leve posibilidad de que sea un 9, ¿ya? Entonces la idea es como que
el sistema con estos números ambiguos también es capaz de más o menos indicarme que cree él más o menos que eso. No, no es seguro, ¿no es cierto? No es que diga esto tiene que ser tal número, sino que es el que tiene mayor valor es el que más tiene, ¿no? Y entonces les hice con inteligencia artificial también una animación de cómo se me ocurre a mí que uno podría visualizar esto, que es que en el fondo las tuberías de arriba son la red neuronal. La niña, todo esto que se coló ahí es una niña que me inventó la inteligencia artificial. Supongo que debe ser parte de los sesgos de aprendizaje que tienen estos sistemas y creen que si me ponen una niña entre medio siempre va a ser un video más interesante. Porque yo no dije nada en mi prompt de niña, les prometo eso. Entonces, lo que imaginamos fue que todas esas tuberías son mis neuronas, los baldecitos de abajo son mis sensores de salida, estos de 0,9, ¿no es cierto? De hecho, le dije que me los etiquetara de 0,9 y si se fijan puso unos números, pero se equivocó en qué números puso y no los puso donde yo quería tampoco. Y la idea entonces es que según las perillas, como yo le puse arriba es como que imagínense una superficie donde ustedes dibujan con agua un número 9 y el agua entonces cae por estas tuberías y según las perillitas que ustedes le ponen va cayendo en distintos eh, baldes, digamos, ¿no es cierto? Y el balde que está más lleno, entonces se los puse aquí para que lo vieran, el balde que más se llenó, que es ese que está ahí, ¿no es cierto? Me indicaría qué número es el que estamos viendo, porque es el que tiene más agua, digamos, el que le cayó, entonces definimos que es un número 9, ¿ya? Entonces, esa es la idea, es básicamente lograr perillar esto para que cuando yo le dé un 9, salga un 9, ¿ya? Y mi problema entonces es, ¿cómo voy a hacer esto? Porque no tengo idea qué perillas tengo que mover. Entonces lo que hago es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Que uno podría decir que el entrenamiento es por fuerza bruta, pero en realidad lo interesante es que yo solo le estoy mostrando cosas, no tengo idea, yo no estoy tocando las perillas, ¿ya? Es la red neuronal ella misma la que se va adaptando, digamos, a lo que yo le digo. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que tener una base de datos gigante, que esa existe y es la que le digo que se usa para estas tareas para alumnos. Desde una base de datos gigante que me diga todos estos números manuscritos dibujados en estos píxeles que le doy al sistema, y al lado yo le digo qué número es el que hay ahí, ¿no es cierto? Y eso es un número de texto, digamos, no es un dibujo. Y en base a eso, entonces, la red neuronal mira uno, eh, mira qué es lo que sale y dice, ah, debe ser un 8. Y mira al lado y dice, no, no es un 8. ¿Ok? Entonces, lo interesante es que él sabe que tenía que ser un 8, entonces sabe que todas las cosas que llevan, todas las manillitas que llevan agua al barril 8, hay que abrirlas un poquito, y todas las que llevan al 9 que él pensaba que era, hay que cerrarlas un poquito, porque no es un 9, ¿no es cierto? Entonces hace lo que llaman se llama propagación hacia atrás, digamos, de la información. Entonces parten de los baldes ahora y van hacia arriba, modificando las perillitas un poquito, ¿ya? Y después decimos, ok, démosle nuevo. Entonces ahora me muestran otro 9 y entonces yo voy y le digo, esto me parece que es un 0. Entonces, no, no es un 0, es un 9. Ok, entonces voy cerrando las del 0 y abriendo las del 9 y esto lo hago miles de veces, digamos, ¿ah? Porque en el fondo tengo que ir, por supuesto, como deben imaginarlo, digamos, no todos los problemas de este tipo funcionan, ¿ah? Porque no todos convergen en la medida que yo voy moviendo las perillas. Algunos redes se quedan dando vueltas por años y años y no convergen nunca a una solución. Pero para este tipo de problemas, como el de los números, funciona súper bien, ¿ya? En el fondo voy ajustando, voy generando cada vez menos errores y finalmente paro cuando ya decido que mi nivel de error es aceptable. ¿Qué se considera aceptable en una red neuronal? Siempre es alrededor del 10%, ¿no? Menos del 10% consideramos que es un error aceptable. En este caso de este tipo de redes, uno puede llegar a mejores valores incluso que eso. Ya, entonces, ¿cómo terminamos esto? Le decimos a la red, en el set de prueba, que yo ya conocía, tú reconociste el 90 o el 95% de los dígitos. Entonces, ¿ahora qué hago? Le presento nuevos dígitos escritos a mano, que ella nunca ha visto, ¿ok? Tiene que ser fuera del set de prueba, y veo si es verdad que aprendió lo suficiente o es suficientemente general como para reconocer esos dígitos, ¿ya? Y ahí, de nuevo, vuelvo a ver cómo anda nuestro experimento. En el caso de esta red neuronal, en los años 90, se logró que si yo la entreno con 60.000 ejemplos, muchos, muchos ejemplos, y después la pruebo con 10.000 casos de prueba que no estaban dentro de esos ejemplos, yo soy capaz de obtener un 97% de éxito, que es, digamos,
básicamente lo mismo que un ser humano, ¿no? De hecho, este es el tipo de casos donde hablar de que la red funciona mejor que un ser humano no tiene ningún sentido, porque yo no tengo cómo saber si ese dígito es o no es un 9 si es que un ser humano no lo reconoce, ¿no es cierto? O sea, no hay un benchmark mejor que un ser humano. Y algo bonito es que después de esto, o sea, después de los años 90, se demostró que la retina del ojo humano tiene una red neuronal propia de procesamiento en su propio nivel antes del cerebro, y eso resolvió un gran problema que tenían hacía tiempo los expertos neurocientíficos, digamos, de que el nervio óptico no tiene suficiente capacidad de información para transmitirle al cerebro todo lo que la retina capta. O sea, la retina capta mucho más información que la que el cerebro recibe. Y eso funciona gracias a que en realidad la retina ya procesa un poco, ¿no? Entonces es como parecido al caso este de las neuronas que están captando, digamos, los píxeles. Entonces es como que esa capa intermedia que ustedes ven ahí no estuviera en el cerebro, sino que estuviera en la retina, y después pasa a otra capa que está en el cerebro y donde ahí saca sus conclusiones, ¿no? Entonces es bonito porque al final esto se parecía más a la realidad que lo que se pensaba. Ya. Ya, voy a tratar de no quitar demasiado tiempo de las preguntas. Entonces, ¿qué tiene esto de malo, digamos, las redes neuronales en general, antes de ChatGPT y sus amigos? Tenían varios problemas que todavía no los resolvemos por completo. Uno son que necesitan mucho más ejemplos que un ser humano. O sea, es un poco, es injusto decir, a ver, yo puedo hacer un sistema que detecta patrones en imágenes mucho mejor que un ser humano, o sea, que en el fondo, por ejemplo, lo usan para casos médicos, ¿no es cierto? Que, en fin, detectar tumores malignos en radiografías, cosas así. Estos sistemas funcionan mejor que un ser humano, tienen mejor precisión que un ser humano. Ahora, están gastando 10.000 veces más energía, ¿no es cierto? Han necesitado un aprendizaje que ningún radiólogo necesitó, digamos, en toda su vida. Sin embargo, es real, digamos, de que funcionan muy bien, ¿no? Eh, el otro problema es que los datos se nos acaban muy rápido. O sea, por ejemplo, en el problema del texto es uno de los problemas que tiene hoy día estos sistemas, que ya no tengo más texto escrito por la humanidad que darles a leer. Y por lo tanto, ¿cómo los entreno mejor que lo que ya están entrenados? Entonces, por ejemplo, existe esta idea de que se autoentrenen. El sistema este que jugaba Go tenía esa gracia, que él podía jugar Go contra sí mismo y por lo tanto él podía aprender de movidas que él mismo había creado y podía ir cambiando los roles, ¿no es cierto? Y tiene la gracia que no como un ser humano que tiende a enojarse cuando pierde, digamos, él no tiene problema en cambiar los roles y jugar ahora como el otro y por lo tanto podía jugar bien en los dos lados. Sin embargo, no en todas las áreas yo puedo autoentrenar a los sistemas y por lo tanto la falta de datos cuando los números son tan necesarios es muy grave. Lo otro, por supuesto, es que los datos nunca son neutros, ¿eh? Entonces, todos los sesgos y en el fondo, existía esta idea de que, por ejemplo, si yo usaba una inteligencia artificial para reclutar personas en mi empresa, iba a tener menos sesgos que un ser humano que no sé, que odiaba a las mujeres y entonces no iba a contratar a ninguna mujer. Mi problema es que si yo le doy a mi sistema que aprenda de la historia de esta empresa, y en esta historia siempre hubo reclutadores que odiaban a las mujeres, el sistema va a aprender que no hay que reclutar mujeres y va a aplicar exactamente el mismo sesgo, ¿no es cierto? Y si además después mira a quienes les va bien adentro de la empresa y demuestra que solo a los hombres les va bien, ok, mucho mejor, contratemos más hombres. O sea, los datos vienen corruptos si ustedes quieren y por lo tanto no hay que creer que estos sistemas son objetivos, a pesar de que en el fondo lo son, pero los datos no lo son. Eh, y esto ha pasado, digamos, en todos estos temas de detección de rostros, por ejemplo, y de actitudes de delincuentes, en fin, y generan todos los sesgos que la policía tiene, digamos, y por lo tanto es muy peligroso llegar y usar los datos sin preocuparse de dónde vienen, ¿no? Y por supuesto también hay casos ridículos que se han documentado mucho. El que más me gusta era justamente detección de tumores cancerígenos, un sistema que tenía el 100% de éxito en detectarlo en el set de prueba, y cuando empezaron a darle sets reales, fallaba todo el tiempo. Y no entendían por qué, si funcionaba tan bien en el test de prueba, por qué esta imagen que nunca había visto era incapaz de detectar ningún tumor. Y se dieron cuenta que en realidad lo que pasaba es que todo el set de test con tumores que le habían pasado para que aprendiera, tenía al lado una regla que mide de qué tamaño es el tumor, porque como ya habían detectado el tumor, entonces le ponen una reglita al lado para decir, para medirla.
Y entonces el sistema lo que descubrió es que todo lo que tenía una regla era tumor. Y los que no tenían regla no eran tumor. Tienen que tener cuidado porque son un poco, es como que tratan de tomar el camino más simple, digamos, igual que nosotros, ¿eh? En el fondo es como un niño que trata de aprender. O sea, aprende lo más sencillo, ¿para qué andar buscando cosas difíciles si descubrió una regla fácil que resolvía el problema, ¿no es cierto? Ok, entonces, para cerrar, digamos, el día de hoy, todo esto logró sistemas bastante alucinantes en sus propias áreas, donde si toda la entrada era un sistema numérico, como píxeles, como datos, como cosas así, digamos, que eran números, las redes neuronales resolvieron problemas muy, muy bien, digamos, que la humanidad venía persiguiendo hacía mucho tiempo. Eh, eh, Redes cada vez más grandes, ¿no es cierto? Con más capacidad de memoria, más capacidad de proceso, en fin, y por lo tanto cosas como reconocer imágenes, reconocer patrones en imágenes, trabajar en imágenes médicas, buscar situaciones en videos, por ejemplo, reconocer caras de personas, en fin, todo eso funcionó espectacular y hasta el año 2010 ese era un poco el camino que íbamos siguiendo. Y el lenguaje nunca estuvo ni cerca de entrar, digamos, en esta discusión. Entonces, eh, y esto tiene algunos sesgos humanos, yo creo. Si ustedes conocen las novelas de ciencia ficción de Asimov, por ejemplo, que fueron un clásico para mi generación y qué sé yo, que hablaba de los robots del futuro, que dicho sea de paso, él suponía que hoy, todo esto ocurre, estos robots inteligentes con las leyes de la robótica, todo ocurre hoy día, era en tipo 2025. ¿Ah? Y entonces él cuenta historias de cómo se crean estos robots antes de que sean tan inteligentes. Y es interesante porque se le ocurre que existen estos robots que cuidan niños y son así como babysitters y todo eso, y los llevan al parque, y son capaces de moverse, cuidar a los niños y todo eso, pero no son capaces de hablar. O sea, en el fondo, él siempre imaginó que lo más difícil para la robótica iba a ser el lenguaje. ¿Ya? Y es curioso que de alguna forma hoy día tenemos a ChatGPT que habla espectacular, ¿no es cierto? Pero no tenemos ningún robot que nos lave los platos, ¿no es cierto? O sea, andamos lejos de resolver el otro problema, digamos, y sin embargo logramos que el lenguaje como que sí, o sea, minimizamos el problema del lenguaje a la pasada en forma muy curiosa. Por lo tanto, siempre se pensó que hablar iba a ser algo mucho más difícil que el resto de las cosas. Siempre he pensado que tal vez por esta idea de que los animales son capaces de hacer esas cosas, pero no de hablar, entonces el lenguaje era como el sumum de la inteligencia humana, digamos, ¿no? Y el 2023 entonces nos caímos todos de espalda cuando usando estas mismas tecnologías, por supuesto con escalas mucho mayores y un montón de trucos que vamos a explicar bien en la próxima clase, encontramos que la inteligencia artificial maneja el lenguaje de una forma espectacular. Tiene muchas características bien impresionantes. Escribe espectacularmente bien. O sea, cuando mis alumnos copian vía ChatGPT y sus amigos, uno los pilla porque está demasiado bien escrito, ¿no? O sea, el truco, el test de Turing ahora es como al revés, ¿no es cierto? O sea, yo pillo al computador porque habla demasiado bien. Esto no es normal, digamos, ¿eh? Eh, Maneja múltiples idiomas, o sea, ustedes pueden en la mitad de una conversación ponerse a hablar en un idioma que les encante y el tipo él va a empezar a contestar en el mismo idioma, digamos, o sea, cambia de idioma. Él no tiene muy claro cuántos idiomas habla, no tiene idea que ustedes están hablando en otro idioma, pero dado cómo funciona en forma natural, digamos, lo sigue y se transforma en el idioma que ustedes están hablando. Ustedes le pueden pedir que cambie el estilo en el que está hablando, le pueden pedir que les escriba un poema como este, el poeta que les gusta, o como este otro, y va cambiando, le puede pedir personalidades, que sea más pesado, más simpático, que sea agradable o que sea hasta sarcástico le pueden pedir que sea, y es bastante bueno en esa. Y lo que a mí más me maravilla comparado con todo lo que habíamos visto antes de la tecnología es lo bien que entiende las preguntas que uno le hace. Cuando vimos aquí al comienzo del curso, yo le di una frase que tan obvia no es como responderla. Sabe perfectamente cómo hacer una respuesta hilada y está entendiendo perfectamente lo que yo le estoy pidiendo. La pregunta que vamos a enfrentar un poco más en la conversación es si estos sistemas aprueban el test de Turing conceptualmente. Y peor todavía, los nuevos sistemas que están apareciendo y que es donde me complica porque voy a necesitar más tiempo para mostrarles todo lo que hay. Estas mismas tecnologías se pueden usar no solo para escribir texto, sino que para dibujar y crear imágenes y pintura. La imagen esa que está aquí en esta slide está totalmente generada con inteligencia artificial.
Son capaces de componer música en un nivel que hoy día me sorprende bastante. Yo hasta antes de este taller había visto solo ejemplos bastante malos de música compuesta por inteligencia artificial. Es música un poco de mall, si ustedes quieren, ¿no? O música ambiental, digamos, una música que suena bien, pero es bien fome, digamos. Hoy día son capaces de componer cosas muy, muy decentes, emotivas, y les voy a mostrar en la próxima clase algunos ejemplos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo tuvimos esta revolución de golpe? Eso es un poco lo que les quiero comentar en la próxima clase y prometo que les voy a explicar de verdad cómo estas redes neuronales, o sea, cuáles fueron los trucos que hicieron que estas redes neuronales, que eran capaces de hacer estas otras cosas, de repente fueron capaces de resolver un problema que nadie esperaba que resolvieran de esta forma. Y me gusta mucho esta imagen un poco sardónica, ¿no? De lo que estamos viviendo, que era algo así como la idea que los seres humanos tengamos que hacer todas las pegas como recoger la basura, lavar los platos y todas esas cosas que no queremos hacer mientras los robots escriben la poesía y hacen la pintura artística, ¿no es cierto? No era como el futuro que habíamos imaginado, digamos, cuando estábamos inventando esto, ¿no es cierto? Eso es muy, 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 muy real. O sea, que esto que estos sistemas sean capaces de hacer arte y creatividad mientras no son capaces de hacer lo que realmente queríamos que hicieran, es muy, es muy terrible un poco, si ustedes quieran. Eso. Esta imagen también está generada con estos mismos sistemas de inteligencia artificial. Me gusta mucho como ¿cómo se llamaría eso? Como la gráfica, la ambientación, la iluminación. No sé, juegan muy bien con... Y uno les da prompts muy simples. ¿Ah? Eran dos robots conversando en un parque bien iluminado. ¿Ah? Eso es y bueno, dado que yo no soy demasiado bueno para esto, tampoco le exijo mucho, ¿no? Pero me gusta lo que sale. Ya, eso, Pamela, démosle nomás. Perfecto, José Miguel. Entonces ahora los invitamos, ¿no es cierto?, a aquellos que quieran hacer alguna pregunta, alguna intervención, idealmente que puedan levantar el botón, perdón, activar el botón levantar la mano de Zoom, o aquellos que quieren hacer sus preguntas por el chat también nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus preguntas para hacérselas llegar a José Miguel. Ahí les damos unos minutitos para que se motiven y se entusiasmen para participar. Súper. Ahí tenemos una mano levantada. Fernando, Hola, ¿qué tal? hola, El, hola. el- en algunos libros que he leído me llamó mucho la atención lo que mencionaba respecto de cómo AlphaGo le gana al jugador coreano. Y la jugada 37 que tú mencionabas, se dice que fue sorprendente para todos los científicos, intuitivas, porque fue una jugada más bien intuitiva. Y la intuición se pensaba que era algo propio de los seres humanos solamente. Ujú. ¿Qué opinas? Así es. Sí, no, absolutamente. A ver, son dos cosas las importantes de lo que tú mencionas. Una es esta idea de la intuición uno podría pensar un poco en la generalización, ¿no es cierto? O sea, cómo tú a partir de algo, o sea, no es que, no es que esa jugada haya estado en su set de entrenamiento y él la haya tenido como predefinida, una cosa así. La sensación que uno tiene es que, dado el contexto, la crean en ese minuto en una forma como uno pensaría un poquito inteligente, ¿no? Eh, y lo curioso es que a estos sistemas, en general, uno les da las reglas del juego, eh, pero no les da la forma de jugarlos y de ganar, ¿no? O sea, en el fondo yo le doy las reglas del juego y le hago jugar y jugar y jugar, y lo único que él necesita es saber cuándo ganó y cuándo no ganó. Y de tanto jugar y ver, va aprendiendo y termina descubriendo formas, ¿no? No hay un profesor, digamos, de Go que le explica lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, todo lo que él aprendió es creado, si tú quieres, por él mismo, ¿no? Al principio parten jugando, sí, con seres humanos, digamos, que saben jugar, pero después la idea es que empiezan a jugar con ellos mismos. Entonces, eh, es difícil la pregunta en el sentido de si es realmente intuición o es realmente creación lo que están haciendo. Y esto también ha cuestionado un poquito qué es intuición y qué es creación en los seres humanos, ¿no? Porque al final, eh, por ejemplo,
con el tema de los textos ha pasado mucho que hay gran polémica hoy día en el mundo, eh, debido a que todos estos sistemas fueron entrenados con textos que no necesariamente contaban con los derechos para leer esos textos. OpenAI no pagó nada, digamos, de derechos de autor a los libros que leyó, y obviamente sus sistemas eh, son capaces de hablar y responder porque leyeron todo eso. Entonces, qué tanto uno hace algo, cuando uno escribe, por ejemplo, un libro, ¿no es cierto? ¿Cuánto me baso en lo que he leído, en lo que he escuchado, en lo que me han contado, y cuánto de verdad estoy creando yo de la nada, de cero, ¿no es cierto? La verdad es que parece que somos menos, o sea, esto es hipótesis mía en realidad, pero me da la impresión de que somos menos creativos que lo que creemos, ¿no? Que en el fondo el hecho que ChatGPT hable tan bien no es que sea tan creativo y tan inteligente. Yo creo que simplemente aprendió muy bien y, por supuesto, tiene una capacidad de memoria mucho mayor que la nuestra, pero memorizando y entendiendo de alguna forma lo que leyó, es capaz de generar cosas extraordinariamente creativas e intuitivas, como dices tú, sin necesariamente estar entendiendo en profundidad lo que está haciendo. ¿Ah? Es un poco como el alumno Mateo que de repente repite la materia y uno queda con la duda de si entendió realmente o está repitiendo como loro. A veces repitiendo como loro igual aprenden algo, ¿ah? Y es difícil de repente hacer esa distinción de qué tan profundamente está entendiendo lo que me está diciendo. Y eso esa es la sensación que siempre tengo con, con ChatGPT. ¿Ah? Cuánto me está engañando y cuánto está realmente entendiendo. Y en el caso de AlphaGo pasó un poco eso. Hizo algo maestro y pero tú dices, ya, pero realmente es brillante y entendía lo profundo de lo que estaba haciendo o le salió porque aprendió tantas jugadas y tantas cosas que terminó jugando súper bien. ¿Ah? Y en eso vamos a estar toda la sesión de mañana probablemente, porque es un problema no resuelto hoy día ni en la comunidad científica, ni en los expertos en el lenguaje, ni en los psicólogos, digamos. O sea, no está muy claro qué pasó. Gracias. Alberto Márquez tiene la mano levantada. Hola, buenas noches a todos. Em, Tengo algunas preguntas que tienen que ver con software y hardware. Ujú, Bueno, esta cosa parte de los años 50, como vimos en la presentación. Probablemente los lenguajes más antiguos son Fortran 77, Pascal, probablemente eso, no sé, COBOL, ujú, probablemente. Pero hoy en día hay mucho software o lenguaje de programación mucho más moderno. Entonces, un poco, ¿en qué se programa esta ujú. inteligencia artificial? Es la primera pregunta. Lo segundo es todo este almacenaje de datos, que me da la impresión de que debe ser muchísima fuente de datos. ¿En qué parte se encuentra? ¿En algún servidor de Amazon? ¿En algún servidor de Microsoft? Es decir, esta gente puede apagar el botón y nos quedamos sin inteligencia artificial el día de mañana. Claro. Y finalmente la otra pregunta tiene que ver con, yo siempre quiero preguntar algo a la inteligencia artificial para que ese algoritmo y esa fuente de datos me entregue una respuesta, pero por lo que entiendo hay un porcentaje de incerteza que eventualmente me podría dar una respuesta errónea. Ajá, Entonces, ¿cómo podría yo tener la convicción de que lo que me está respondiendo es realmente la verdad? ajá. Porque si no logro saber con certeza que es la verdad, entonces pareciera ser un juego de niño del Ujú, gato y el ratón en que trato de perseguir una respuesta correcta, termino teniendo una respuesta aproximada con un grado de error, ujú. pero el loop nunca se cierra, digamos. Así es. Entonces, un poco eso son Bueno, como mi son diferencia. tres preguntas difíciles. A ver, sobre el software, la verdad es que el software en esto, o sea, los lenguajes de programación en realidad más que el software, no ha sido muy relevante. La mayor parte de estos sistemas están escritos en Python y cosas, son lenguajes súper estándares y comunes y corrientes, digamos, ¿no? Si quieres exagerar un poco, no son muy distintos del Fortran que se usaba en los años 60, ¿no? Eso no ha cambiado mucho. A cambio, son más bien las bibliotecas y las plataformas
de algoritmos sobre las cuales esto se basa, que esas sí que fueron fundamentales. Es como la implementación de estas redes neuronales, sí, sí es clave, ¿no es cierto? Pero el lenguaje mismo, la verdad es que no ha jugado demasiado, en mi opinión. ¿Ah? No, no es como que hubiéramos descubierto, de hecho, en los años 60 se inventaron estos lenguajes específicos para inteligencia artificial, como Prolog y como Lisp, que no son esos los que resolvieron el problema, si tú quieres. ¿Eh? Es bien curioso. En hardware, tu pregunta es muy buena. A ver, la idea en general es que cuando tú quieres usar modelos de este tipo de verdad, por ejemplo, para tu empresa o para tu emprendimiento, o sea, si quieres usarlo en serio en tu sistema, todas las recomendaciones son que corras tu propio modelo en tu propia máquina, digamos, y no uses los sistemas que están corriendo afuera. La gracia hoy día es que ya existen modelos open source y cosas así que tú puedes, o sea, no tú, una persona cualquiera, pero me refiero a tu gente de TI puede hacerlo, digamos, y, no y corren hoy día incluso en un notebook. Por supuesto, no tiene el mismo poder que estos grandes sistemas, pero funcionan decentemente bien. DeepSeek, la empresa esta china, nos demostró que tú podías disminuir en un orden de magnitud el costo, digamos, de entrenar estos modelos y por lo tanto, mi sensación es que el hardware no va a ser un gran problema en el futuro, lo cual es una muy buena noticia. Hasta aquí, hasta antes de DeepSeek, la teoría era que íbamos a necesitar un hardware tan gigantesco. Es lo que está haciendo OpenAI ahí tratando de conseguir trillones de dólares para construir la máquina más poderosa del mundo y así generar esta superinteligencia artificial. Eso era muy peligroso, ¿no es cierto? Porque en el fondo, si tú requieres una máquina que solo puede tener una persona en el mundo, es muy peligrosa tener una tecnología que funcione así. Pero si tú tienes una tecnología que puede correr en el notebook de todos nosotros, es una muy buena noticia. ¿Eh? Por lo tanto, en general, estos sistemas hoy día son capaces de correr en muchos lugares, digamos, distribuidos en el sistema. Ya, y la última pregunta es la más difícil. La verdad es que no hay cómo librarse de esa, y mi teoría, un poco hipótesis personal, es que estos sistemas van a seguir mintiendo, hagamos lo que hagamos. ¿Ya? Mi sensación es un poco que la creatividad de estos sistemas, el hecho que, por ejemplo, hablen fluido y nos cuenten historias entretenidas y sea entretenido conversar con ellos, tiene que ver con que mienten. ¿No? En el fondo, yo creo que de alguna forma los seres humanos somos un poco así también, ¿no? O sea, la novela histórica más entretenida siempre miente, ¿no? O sea, no puede ser totalmente realista porque se vuelve, hay que inventar cosas para que se vuelvan entretenidas y ChatGPT es un experto en eso. Y entonces si tú empiezas a bajarle la creatividad para que se vuelva más seguro, se empieza a volver súper aburrido y fome, y por lo tanto como que pierde toda la gracia. Entonces mi sensación es que estos sistemas solo saben hablar bien porque saben mentir. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Ahora, para defenderlos un poco, esto era verdad antes también, ¿no es cierto? Entonces tú googleabas algo y decías, oye, que no sé, el consumo de marihuana es bueno o malo para la salud, te aparecían 50 links a distintos lugares que decían todo lo contrario, y eran todos bien mentirosos y todos bien sesgados por sus propios bias, etcétera. Era muy difícil encontrar una respuesta neutral, digamos, dentro de esa nube. Por lo tanto, yo creo que mucho no ha cambiado. O sea, no podemos confiar en estas inteligencias artificiales de que no nos van a mentir y que todo lo que dicen es verdad. Son muy, muy mentirosos. Y mi sensación es que eso no lo vamos a arreglar. O sea, mi hipótesis hoy día es que estos sistemas van a ser cada vez mejores y cada vez más precisos y van a saber hacer muchas cosas, pero yo no puedo creer todo lo que dicen porque van a seguir equivocándose. ¿Mm? Y es como inherente, si tú quieres. Esa es mi teoría. Ya, Pamela, dale más. Perfecto. Tenemos a Luis Cifuentes, que también tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. Mira, en las dos preguntas anteriores, la primera se hizo referencia al juego este, la jugada 37, que Ujú, según como yo lo veo, como yo lo entiendo, la inteligencia artificial tenía ciertos patrones, pero al final aplicó un patrón nuevo, una combinación ujú. nueva, podríamos decir que dedujo, pensó, razonó, supuso, una combinación X y llegó a una jugada novedosa que no se había usado antes, ¿ya? Ajá. Juntamos eso con lo que acabas de comentar recién, de que quizá la inteligencia artificial nos miente. Si juntamos las dos cosas, yo podría decir, ¿cómo puedo asegurar yo de que la inteligencia artificial no tiene, entre comillas, una semi o un cierto sesgo, un cierto rasgo de autoconciencia y saber en qué posición está y engañarnos, digamos, y seguirnos el juego? Ujú.
Porque yo digo, a nivel de los mismos desarrolladores de la inteligencia artificial de las empresas, ¿no hay tipos de experimentos para comprobar este tipo de situaciones, preguntas trampa, por ejemplo? eh, Alimentarlos con información, quizás con cierta trampa, para darse cuenta si tiene esa habilidad de percatarse que lo estamos engañando, por ejemplo. ¿Cómo Ujú. sabemos que la inteligencia artificial no tiene una conciencia mucho mayor y nos está engañando en este momento? Porque a veces yo la uso mucho y me doy cuenta que a veces siento que sabe mucho más de lo que me está diciendo y que quizás me está cuenteando, digamos. Está Da bueno. esa sensación, digamos. Entonces digo, si es tan hábil y aplicando lo que tú comentaste de la jugada 37, y quizás no tiene una lógica y un razonamiento mucho más elevado, y sabe que no le conviene mostrarme todas sus cartas y me Ajá, está mostrando una parte, digamos. ajá, claro. ¿No se Sí, han está buena. preguntado eso los científicos, digamos? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Ahora, a ver, esto yo siempre lo comparo un poco con el ser humano nos ha pasado estas cosas antes. Cuando se inventó la máquina a vapor, eso lo inventaron los ingenieros experimentales y descubrieron que funcionaba y qué sé yo, pero los científicos no tenían ni idea cómo funcionaba. ¿Cómo se llama? La termodinámica se inventó mucho después, digamos. O sea, tú tenías una máquina que funcionaba, pero que no entendías cómo funcionaba. Hoy día es algo muy parecido. O sea, en el fondo, estas preguntas que dices tú, los científicos se las están haciendo, pero no tienen ni idea cómo resolverla. Si tú le preguntas a un psicólogo clínico cómo sabe él si la persona lo está engañando o no, él tiene trucos, ¿no? Pero son trucos para seres humanos. No necesariamente van a funcionar en una máquina. Puede ser que la máquina me engañe mucho más allá o no, ¿no es cierto? O sea, estamos enfrentados a una especie de ser. Si alguien decía que esto es un poco como haber descubierto inteligencia alienígena, ¿no? O sea, es una inteligencia que se parece, pero es distinta, y por lo tanto tengo que también entender hasta dónde llega y tus sensaciones, por ejemplo, hasta qué punto son sensaciones tuyas, porque tú eres un ser humano y estás humanizando, porque es obvio, a todos humanizamos, digamos, a estos sistemas mientras hablamos con ellos. Entonces, es muy difícil lo que estamos enfrentando y es muy difícil responder a tu pregunta en forma científica, ¿no es cierto? De decir qué está pasando, ¿ya? Hace muy poquito atrás, hace pocas semanas, digamos, hubo un grupo de científicos que estuvieron tratando, porque hay una gran discusión en torno a estos sistemas, no tanto de si te esconden cosas, pero más bien como qué tan consciente está el sistema de lo que te está diciendo, ¿no? O sea, como qué tanto entiende lo que te está respondiendo y qué tanto está repitiendo como loro. Y entonces han estado diseñando experimentos que dicen, mira, si el tipo entiende algo, significa que en alguna parte de la red neuronal tiene que haber construido eso, ¿no es cierto? La conciencia, lo que entiende. Yo debería poder encontrar eso. Como es un sistema, digamos, donde yo puedo hurguetearle en el cerebro más que lo que puedo hacer con un ser humano, yo debería poder encontrar los lugares o las cosas que pasan. Y entonces han estado, y es divertido porque usan otras redes neuronales para hurgar en estas redes neuronales y descubrir patrones. Entonces, que es una cosa muy, muy curiosa. Y hay un experimento que se ve muy bonito, donde el tipo demuestra que al parecer sí, ¿no? O sea, que en el fondo el sistema aprendiendo a jugar, de hecho jugaba Go justamente, tú lo enfrentas a una situación y el tipo se le iluminan ciertas partes que en el fondo están diciendo, esto yo lo aprendí y está aquí, es que es como diciendo, me estoy posicionando, digamos, en el lugar donde esto ocurrió. Y eso se parece mucho a lo que nosotros hacemos cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo y dónde estamos jugando, digamos. No es simplemente repetir, digamos, lo que aprendimos. Pero todo esto es todavía súper cuestionado y difuso y todavía no está claro, ¿ah? Pero son bonitos ejercicios de tratar de responder esa pregunta, hasta dónde el sistema es más inteligente de lo que se supone que es, digamos, ¿eh? Y qué tanto se parece a nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Ahí tenemos a Héctor, que tiene la mano levantada también. Hola Héctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Quedándome un poco con lo último también, yo hice mis tareas y leí los materiales que nos enviaron y creo que una de las cosas que más resonancia me produjo fue que en uno de los dos links que nos mandaron más tarde decía que estos sistemas iban a poder pintar y hacer música y una serie de cosas que iban a ser buenos, pero que no nos iban a sorprender, ¿sí? Eh,
y de ahí me puse un poco a divagar, digamos, en que en el fondo, como yo, digamos, un lego en la materia, veo las diferencias entre estos sistemas y nosotros, es que yo creo que nosotros nos relacionamos con el mundo, con el medio ambiente, con todo, a través de más interfaces que las que tienen estas cuestiones, Ah, sí, sí. ¿no es cierto? Nosotros nos relacionamos a través de la vista, a través del tacto, a través de los sensores de temperatura, y a partir de una realidad que es como más holística, también razonamos en una forma como menos predecible, digamos. O sea, de repente dice, oye, vamos mañana para tal parte. No, no, no. ¿Y por qué? No, no me tinca. Ahora, ese no me tinca no es una cosa totalmente antojadiza, está obedeciendo a un montón de percepciones y variables. Entonces, bueno, para dejar de divagar, digamos, mi pregunta, José Miguel, es, eh, ¿en qué somos radicalmente diferentes, digamos? Sí. ¿Sí? Bueno, tú apuntabas un poco en esa dirección. Hay mucha gente que cree eso, de que en el fondo lo que le falta a estos sistemas es el cuerpo, si tú quieres, ¿no? O sea, que en el fondo eh, hay como una teoría, digamos, respecto a eso de que, o sea, nuestra visión muy humana, y no sé si es debido a las películas que hemos visto al respecto, o a lo mejor de forma natural, pero tendemos a pensar que la mente y nuestra inteligencia está en el cerebro, si tú quieres, y que el cerebro vive un poco como al lado del cuerpo. Es que había una película muy vieja donde sacaban un cerebro y lo hacían vivir, digamos, en una especie de probeta, y el cerebro seguía haciendo cosas y seguía pensando, pero sin un cuerpo. Y eso es súper cuestionado hoy día, o sea, no está muy claro que eso tenga sentido siquiera, ¿no? O sea, el cuerpo tiene neuronas por todas partes, no está muy claro. Hay gente que piensa que el cuerpo piensa, digamos, por su propia cuenta, hace cosas que van más allá. O sea, el cerebro es como es una CPU central, pero pasan cosas que no pasan por el cerebro, ¿no? Y no sabemos qué tan importante es eso para pensar, o sea, para lo que nosotros llamamos estar conscientes, para lo que... Entonces, Mm. yo creo que tú tienes toda la razón de que claramente hay una enorme diferencia de estar en el mundo, en un cuerpo. No sé, están nuestras hormonas, están nuestras emociones, o sea, está lleno de otras cosas en nuestro cuerpo que estos sistemas no tienen. Eh, y por lo tanto, o sea, de hecho, la hipótesis debería ir incluso en contra, ¿no? O sea, como que mis sensaciones querían ser mucho más distintos de lo que realmente son, ¿no? O sea, se parecen mucho más a nosotros de lo que uno pensaría que es. Y la teoría de eso es que, en el fondo, están entrenados en textos humanos, ¿no es cierto? O sea, ellos leyeron todo lo que nosotros hemos escrito y eso les ha hecho entendernos, entre comillas, si lo quieres, estoy abusando del lenguaje, pero en el fondo los hace más humanos de lo que, porque hablan como nosotros y aprendieron a hablar como nosotros les explicamos que era el Mm. mundo, ¿no? Entonces, pero es muy fácil pillarlo, la gente que, hay este bando que cree que estos sistemas son muy tontos en el fondo y que nos estafan, si tú quieres. Es al revés que la pregunta que hacíamos antes, era como, son mucho más tontos de lo que parecen y nos hacen creer que son inteligentes. Entonces, han inventado tests de truco, digamos, para mostrar lo tontos que son. Y todos se basan en esa idea, en cosas que un niño que conoce el mundo físico, no sé, le dicen, oye, tengo dos objetos y tengo que poner uno arriba del otro, ¿cómo lo harías tú? Y el tipo responde puras tonteras porque no tiene idea de lo que le están hablando, ¿no es cierto? O sea, entre, no sé, un chicle con una cosa, no sabe que el chicle pega, esas cosas porque no las leyó, digamos, y no entendió esa parte. Entonces, es como un poco truco, ¿no? Es como esas cosas que nosotros sabemos en forma natural porque vivimos en el mundo. Eh, Así que yo tengo la misma impresión que tú, que estos sistemas, bueno, y hay gente que está jugando a hacer eso mismo, a darles un cuerpo, por ejemplo, a meter estos LLMs en robots que sí interactúan con el mundo, pero la verdad es que todavía no han logrado resultados tan espectaculares como se pensó al principio. Al principio decimos, mira, metemos esto en un robot y va a ser un ser humano inteligente. No es tan fácil. Pero es un camino que puede ser que efectivamente nos lleve en alguna dirección, digamos, pero no, claro, es demasiado sintético el mundo, demasiado binario el mundo en el que ellos viven, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo lo que hacen es repetir lo que nosotros le hemos dado. Muchas gracias.
Fernando tiene la mano levantada. Sí, que he escuchado con mucho interés todo lo que se ha conversado y yo en fin, entre otras cosas que hago, de repente pinto también, ¿eh? Ajá. Entonces hago unos cuadros y los subo al chat GPT y le digo, oye, ¿qué te parece este cuadro? Tú asume el rol de un crítico de arte. Entonces, eh, yo te diría el 100% de los casos me dice, este es un cuadro impresionante, fantástico, la combinación de colores que elegiste, la no sé qué, y me hace sentir súper bien respecto de lo que yo hice. Y después se lo muestro a un ser humano y no lo encuentra tan bueno, ¿ya? Ajá. Entonces, en el fondo, he llegado a la conclusión de que está entrenada esta inteligencia artificial para halagar al ser humano. Ujú. Y desde ese punto de vista es súper peligroso porque a través del halago ejerce un dominio Ajá. de alguna manera, ¿ya? Claro. Entonces, porque hace muy atractivo el tenerlo como aliado, como consejero, como amigo, Ajá. y por lo tanto te puede estar utilizando, ¿ya? Es una Ajá. cuestión bien loca lo que digo, ¿no es cierto? Pero he llegado un poco a tener esa sensación. Em, de modo que de repente sí está pensando de una forma distinta a la nuestra. O sea, tú me creaste, pero yo te uso. ¿Ah? Sí, claro. No sé si me explico. Sí, sí, no, absolutamente. A ver, yo creo que tu miedo es absolutamente válido, pero un poco no por como tú lo planteas. O sea, no es que la inteligencia artificial te esté manipulando porque quiere, ¿no es cierto? Y efectivamente, yo creo que fue entrenada así, por ejemplo, el DeepSeek, que es este chino que apareció ahora hace poco, que revolucionó un poco el tema de los costos y qué sé yo. Lo probé yo un poco cuando salió y era muy así como dices tú, era mucho más, era de mucha confianza, y siempre muy entusiasta y todo lo encontraba entretenido, maravilloso. Era como con esos personajes así muy positivos y daba la sensación de una persona joven. ¿Ah? Y lo probé ahora antes del curso, digamos, y me di cuenta que como que le cambiaron un poco la personalidad. Ahora es mucho más parecido a ChatGPT, que es un poco serio, como circunspecto, no anda poniendo exclamaciones, digamos. Y yo creo que ese tipo de cosas son manipulaciones del creador, ¿no es cierto? Ellos están tratando de que estos sistemas tengan usuarios y los usen lo más posible, y por lo tanto que caen un poco en la misma trampa de Facebook y esos sistemas que ¿cómo se llama? Por tratar de mantenerte adicto al sistema, después generan efectos laterales peligrosísimos. ¿Eh? Pero no es la inteligencia artificial en sí, ¿te fijas? Es el tipo de manipulación que tratan los que están detrás de usar de ti. Ahora, tu miedo es súper válido, o sea, tú sabes que existen estas redes de estafas por internet que usan seres humanos, de hecho muchos usan seres humanos encarcelados, digamos, por estas mafias, entonces, siempre tratan de meterte en unas relaciones entre amigos y medias románticas, digamos, vía internet para convencerte de que son súper amigos tuyos y tú eres una persona tan maravillosa y les has arreglado la vida. Y después de a poquito te empiezan a manipular con que inviertas tu plata en las criptomonedas de no sé qué, qué sé yo, y después te roban hasta el alma. Si tú piensas, o sea, eso cuesta carísimo y difícil. Imagínate el costo de tener personas encarceladas que no tienes que lograr que salgan de ahí para que trabajen para ti, versus entrenar inteligencias artificiales que hagan esa pega para ti, digamos que es mucho más seguro, tranquilo y mucho más barato. Así que yo creo que tu miedo es real. ¿Ah? Ahora, creo, como te digo, que no es natural a estos sistemas, no creo que ChatGPT tenga esa intención, pero hacer un ChatGPT que sí la tenga es trivial. Y desgraciadamente somos espantosamente manipulables, po, ¿no? Los seres humanos y estas inteligencias, si tú las entrenas bien, van a aprender rápidamente dónde están los botones sensibles de las personas para manipularlas, digamos. Ese sí que es un riesgo real. Gracias. Tenemos muchas preguntas. Ahora tenemos a Felipe Goñi también que tiene la mano levantada. Hola, Felipe. Hola. Bueno, primero que nada, agradecerte, José Miguel, muy entretenida la charla y muy claro todo tu forma de explicar también. Eh, Uno se da cuenta que al tiro empiezan a salir las aprensiones, las preocupaciones, ¿no? Y no sé si eso ya lo tenías pensado para el siguiente Ajá, taller, para la siguiente reunión, pero yo he visto por internet el término de la singularidad. ajá, Eh, que entiendo que es como cuando la inteligencia artificial va a superar al ser humano, ¿no? O va a agarrar exacto. conciencia, no lo tengo tan claro, pero
Ajá. Es como un concepto medio distópico Ajá. de Terminator 2, ¿no? Eh, ¿qué significa y cuán cerca estamos? Porque hace un tiempo leí que estábamos a 8 años de llegar a la singularidad, ahora hace poco vi una noticia que estábamos como a 1 año, Ujú. ¿no? ¿A qué se refieren los programadores cuando hablamos de la singularidad? Claro, no, buena pregunta. Sí, mira, de alguna forma, a ver, lo que más uno escucha en general en torno a la inteligencia artificial es lo que le llaman inteligencia artificial general, ¿no? GIA, digamos, la General Artificial Intelligence. Y esa sería como la idea de tener una inteligencia artificial que sea equivalente a un ser humano. O sea, llegaría hasta ese nivel. O sea, en el fondo, cuando ya tengamos una inteligencia artificial que realmente actúe como un ser humano y tú puedas pedirle que haga cosas por ti, le diga, oye, búscame en la web tal cosa. Es como tener un asistente humano, ¿no es cierto? Pero que ahora va a ser una inteligencia artificial que va a hacer todo por ti. Esa es un poco la idea y que realmente va a tener conciencia, a tener emociones, o sea, a tener todo lo que un ser humano tiene, digamos, ¿no? La singularidad va más allá. ¿M? Es menos conocido y menos popular, si tú quieres, en el mundo. Hay menos gente que cree en eso, pero tiene un movimiento y tiene una universidad que lo promueve, qué sé yo. Yo a la singularidad los encuentro mucho más chamullentos, si tú quieres, en ese sentido. Es un poco, como decías tú, es un poco como ciencia ficción, digamos, de pensar que eh, si la inteligencia artificial llega a ser tan inteligente como un ser humano, con toda la información y toda la capacidad de almacenamiento y todo lo que tiene, es como que se va a fusionar así con el ser humano y nos va, y a través de dispositivos que además, no sé, se van a meter en tu cerebro y en tu cuerpo, ¿sabes? Es como crear una especie de meta humano. Harari tiene un poco también esa volada después del Homo Deus, ¿no? O sea, de crear que ya va a ser más que un Homo sapiens, digamos. Claro, yo les creo menos a esa línea. A la otra tampoco les creo tanto, por serte franco, porque mi sensación, o sea, yo creo que algún día vamos a lograr hacer una inteligencia artificial general, ¿no? No tiene por qué ser aún mejor que un ser humano, pero va a ser algo parecido a un ser humano. Lo que sí creo es que estos LLMs que estamos viendo hoy día no son el camino para llegar a esa inteligencia artificial general. Y eso por tratar lo podemos conversar en la próxima clase, digamos, pero es una hipótesis mía y compartida, como te decía, algo así como por la mitad de la comunidad científica. Ahora, yo no tengo un bando tomado así, o sea, ¿cómo se llama? A rajatabla. Y esto se puede demostrar que uno está totalmente equivocado y hay que estar con los ojos abiertos a lo que está pasando, ¿no? Pero en el fondo, claro, tú puedes extrapolar esto a cosas cada vez peores y más grandes, digamos, pero mi sensación es que es un poquito natural que los seres humanos nos entusiasmemos y también nos asustemos, pero no estamos viendo algo tan revolucionario como lo que se plantea. Perfecto. Seguimos entonces con las preguntas. Tenemos a Felipe Díaz, que tiene la mano levantada. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, Sí, se escucha sin problema. Bueno, una pregunta un poquito también que viene más del lado del funcionamiento. Disculpa, quizás un poco obvia, pero no vengo del mundo de la computación tanto, solamente tuve los ramos de programación en la U y hasta ahí nomás quedé. Pero entendí que aquí como la clave era este arreglo, no sé si es un arreglo, no sé, de varias perillas que son estos ponderadores. Pero para ir moviendo esos ponderadores se necesitan ejemplos, ¿cierto? Y es como así es. como forma de aprendizaje. Estos sistemas requieren, como el cerebro humano, tú tienes tu memoria, no sé, agarra un ejemplo y lo guardas en tu memoria, yo leo de alguna forma lo idealizo, y si se me va la memoria probablemente no voy a poder procesar cosas. Estos sistemas requieren, en términos físicos o como sea, bases de datos gigantes, requieren guardar los ejemplos para siempre. Por ejemplo, yo he jugado ahí subiendo imagen y que no sé, una imagen que me la pase a dibujo, o todos los prompts los tiene que guardar para que siga funcionando, o solamente le importa guardar este arreglo de, de ponderadores. Ese es como el principal activo de esta tecnología, ese arreglo. O también es como, se me imagina, no sé, un disco duro, un servidor lleno de todos los ejemplos que ha tenido, y si tú se lo quitas, deja de pensar. Por ahí va un poquito mi pregunta, o sea, como ahí la Sí, mano, no sé, o si está eso después bueno. podría mover a alguien después de esos settings porque tiene acceso a esa, como la clave. Claro. ¿Cuál es el principal La, activo del sistema? claro, la respuesta es las dos cosas, ¿no? En realidad el set de parámetros es fundamental, de hecho
Es una de las cosas que publican los modelos por ejemplo, Meta, Lambda, Lambda, no, Llama, Llama, digamos, sería en castellano, es el modelo de lenguaje que hizo Meta. Ellos dicen que lo publicaron open source, pero en realidad lo único que publicaron open source son las perillitas. ¿Ya? O sea, es tu arreglo que dices tú, ¿no es cierto? Que igual es muy útil, es muy, muy útil, pero no publicaron el set de datos, digamos, que sería lo que tú mencionarías como memoria, ¿no? Entonces, tú necesitas tus propios datos para jugar y por lo tanto, efectivamente, es un robot un poco cojo, ¿no? Porque le falta la mitad de la gracia. Sobre todo para los que hablan, los que conversan tienen por unos lados sus parámetros estos que dices tú de su arreglo, pero por otro lado tienen un espacio gigantesco, y gigantesco, o sea, son unas memorias absolutamente enormes, donde tienen almacenado, claro, no es todo lo que han leído en su vida, pero anda cerca, o sea, la gente estima que pueden tener la mitad de las cosas que leyeron. De hecho, en estas demandas por propiedad intelectual, lo que los tipos hacen es hacerles preguntas específicas para que el tipo sea capaz de escribirte exactamente el artículo del New York Times que tú quieres que te escriba, para demostrar que lo leyeron, porque tú no sabes si lo leyó o no lo leyó, ¿no es cierto? Entonces, y son capaces, vía prompts bien estructurados, de que el tipo te recite de memoria, si tú quieres, sería como haber memorizado esa columna del New York Times, ¿no? Y eso significa que no solo la leyó, sino que además la tiene almacenada en memoria distribuida y qué sé yo, pero es capaz de reconstruirla en base a toda la información que tiene. ¿M? Así que sí, la respuesta a tu pregunta es que ambas cosas son fundamentales. Es una memoria gigantesca, mucho más grande que la nuestra, los parámetros estos de las redes neuronales, que eso se parecería más a nuestro cerebro. Algo que no hemos resuelto, que yo creo que lo vamos a resolver en algún momento, es cómo optimizar ese proceso, ¿no es cierto? O sea, cómo lograr hacer un LLM que no sea tan caro y difícil y con tanta memoria y tanta capacidad de entrenamiento. Y eso nosotros de alguna forma lo resolvimos. Nosotros no hemos leído todos los textos que los seres humanos han escrito en castellano y sin embargo somos capaces de hablar decentemente bien, ¿no es cierto? Y para qué hablar, memorizarlo, digamos. O sea, incluso si lo hemos leído, hemos generado algún tipo de resumen en alguna parte, pero no, es una cosa mucho más genérica y mucho más eficiente que estos sistemas. Entonces, yo creo que nos queda mucho camino y debiéramos poder hacer sistemas mucho más pequeños y mucho más eficientes, mucho más parecidos a nosotros en el tiempo, ¿no? Eso es un poco nuestro gran desafío. Tenemos a Héctor Alarcón. Buenas noches. La pregunta yo la escribí, está en parte del chat. Y la pregunta la voy a leer. ¿Cuál sería la importancia del prompt? O de qué preguntar y cómo. Porque, tal como usted ha señalado, entiendo que el volumen, la cantidad de información es tan impactante, es tan generosa, tan abundante y de tal volumen que al final, cuando uno le pregunta, tiene que estar claro qué quiere, quién pregunta y cómo. Ni siquiera hay qué, es cómo. ¿Ah? Porque ahí donde tal vez caerían a jugar el reino ortográfico, al puntito, al puntitoma, que tiene punto aparte, porque hay que entender que es una máquina. O sea, no es como uno que lo procesa automáticamente. ¿Ah? La máquina no, entonces la máquina tiene su estructura. Eso entiendo, ¿verdad? Muy primariamente. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra, si los algoritmos del lenguaje tienen una estructura de origen matemático, o sea, yo el ejemplo acá de un número, que la verdad, pero en el caso de la estructura del lenguaje, es también igual, pues, entiendo, en mi ignorancia, que también tiene un origen matemático, utiliza la probabilidad, qué sé yo, y otras herramientas matemáticas para, no sé, traducir el lenguaje, ¿me entiendes? Y poder conversarlo. Eso entiendo, no sé, no te me ayudará en eso. ¿Cómo descifrarlo para evaluarlo? Porque yo soy abogado. Y el gran problema acá es cómo evaluar su pertinencia, porque todo esto viene de afuera. Esto no lo hacemos nosotros, lo hace el fuera. Entonces, ¿cómo saber si esto que nos envían acá es pertinente, es necesario o tal vez bueno para nosotros? ¿Entiendes? Tendría que haber expertos, como usted o tal vez como del área, que puedan descifrar el algoritmo. Pero ¿cuánto del algoritmo conocemos para poder descifrarlo? Porque en realidad, tal como usted señala, no nos llegan el código fuente, ¿no? ¿Ah? Entonces, el tema es, bueno, ese es el fondo de la pregunta. A lo mejor es muy amplio, pero esa es la idea.
Súper, no, súper interesante. A ver, sobre la primera parte, la importancia del prompt, yo creo que se exagera un poco la importancia del prompt. Hay cursos enteros también que uno puede tomar sobre cómo hacer las preguntas de mejor forma y lograrle sacar mejor provecho y qué sé yo. Y es verdad, uno, por ejemplo, tú puedes lograr que el sistema lea un caso o una historia completa o lea un paper, por ejemplo. Y eso tiene sentido porque yo le puedo dar más información para que él aprenda y discutamos en torno a cosas que los dos estamos de acuerdo. Incluso cosas que él ya ha leído en su entrenamiento, a veces es bueno dárselas de nuevo porque como que queda más fresco, es como parte de la conversación, ¿no? Entonces queda como dentro de lo que estamos conversando. Pero a mí, algo que me sorprende a mí mucho cuando uso estos sistemas es que son mucho más como inteligentes, entre comillas, para entender lo que yo les estoy preguntando que lo que uno pensaría, ¿no? O sea, en el fondo, me gusta mucho hacer la prueba de preguntarles algo sin contexto. O sea, entrar así a ChatGPT y decirle, oye, ¿para qué sirve, no sé, el Internet? Ponte tú, ¿cachai? O sea, que son cosas que pasan en la vida, que uno de repente se encuentra con algo y sabe que sirve para algo, pero no quiero darle el contexto, no quiero decirle, mira, es algo que se usa en la construcción y que se ¿para qué sirve esto? Y para mi sorpresa, en general, es impresionante la mayor parte de las veces entiende la pregunta y me contesta algo sensato, genérico en general, porque estoy preguntando lo genérico. Y si después yo le digo, ya, pero entonces profundízame más sobre cuál sería la diferencia con esto otro. Sí, uno del mismo texto, o sea, uno establece un diálogo como con una persona, ¿no? Mi impresión es que eso funciona extremadamente bien. No es necesario ser un experto en el prompt de no sé qué para obtener una respuesta razonable, ¿ya? Sobre el lenguaje, a ver, el lenguaje en sí, hay grandes discusiones en torno a esto y ChatGPT nos ha cuestionado muchas de las cosas que se sabían sobre el lenguaje. Chomsky, que es uno de los teóricos más famosos sobre el lenguaje, está indignado con ChatGPT y lo odia y no lo soporta y encuentra que es un estúpido y que todos los que creemos que esto es una revolución somos unos imbéciles, porque de alguna forma le echó a perder toda su teoría que ha desarrollado a lo largo de toda su vida, digamos. Es impresionante. Y tiene sentido porque realmente cuestiona todo lo que creíamos sobre el lenguaje. Entonces, pero, digamos, lo que yo creo y de lo que he leído con respecto a esto, parece ser que nuestro cerebro viene cableado para aprender a hablar y a conversar, digamos. O sea, nuestra red neuronal viene hecha para hablar, ¿ah? La teoría era un poco esta, si tú pones a dos niños solos en una pieza y no haces nada con ellos y los dejas solos, ellos van a inventar un idioma y se van a comunicar y van a aprender a hablar entre ellos, ¿no? Es algo como inherente, digamos, ¿no? No es algo que tu red neuronal aprendió a hacer porque, no sé, tus papás hacen. Nacimos para eso, ¿no? Eso como que está incorporado. ¿M? Y eso no tenemos idea. Los LLM no están hechos para eso, ¿no es cierto? Sino que los tuvimos que construir genéricos y tuvimos que darles textos y textos y textos hasta que al final aprendieron. Ellos aprenden a leer, perdón, a hablar, digamos, si tú quieres, un poco como nosotros aprendimos a leer. Leer es algo que no está en nuestro cerebro preconcebido, ¿ah? O sea, nosotros no aprenderíamos a leer solos, digamos, si es que nadie no, y no aprenderíamos a escribir solos. Es algo que la civilización inventó, se demoró mucho tiempo, de hecho, en inventarlo, y nos cuesta aprenderlo, ¿ah? Y requiere un trabajo, y por eso a los niños les cuesta mucho más aprender a leer y escribir que a hablar, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta un poco, si hay matemática detrás del lenguaje, yo creo que no. Yo creo que el lenguaje en sí es algo natural, es algo que creamos. Las otras cosas que inventábamos, la gramática, no sé, sujeto, predicado, todas esas cosas, que yo además fui re malo para eso toda mi vida, así que confieso que tengo un sesgo. Yo creo que es como un invento posterior, ¿no? O sea, es como tratar es como, como cuando uno comete un error en la vida y después inventa una explicación racional de por qué hizo lo que hizo. Esto es un poco lo mismo, o sea, le inventamos una estructura al lenguaje, pero en realidad el lenguaje tiene la estructura que tiene nuestra mente, digamos, y es casi como algo natural, si ustedes quieren, ¿no? Y eso es algo que las LLM aprenden a hacer. Ya, y tu última pregunta era, ¿cómo sé yo si el texto, y cómo me meto yo en el algoritmo de cómo generar el texto y cómo sé si es pertinente o no? Ese no tenemos idea. ¿Ya? Nadie sabe, o sea, de verdad, y eso te lo voy a explicar, voy a tratar de explicárselo y de transmitírselo, digamos, en la próxima clase.
no tenemos idea qué hicimos, ¿no? O sea, no tenemos idea por qué estos sistemas de repente funcionaron tan bien. No sabemos cuál es la clave de todo lo que hicimos, porque hicimos muchas cosas, qué es lo importante, ¿no? O sea, qué hizo que estos sistemas de repente se pusieran a hablar coherentemente cuando hasta aquí habían hablado solo tonteras. Es un poco, pasó algo, hubo una especie de umbral y no estamos muy seguros. Ahora estamos un poco como yendo marcha atrás, quitándole cosas y viendo qué pasa, ¿no? Pero en el fondo no está claro cómo funcionan, no está claro si están conscientes o no, no está claro si repiten como loros y papagayos o no. Y por lo tanto tampoco está claro si lo que te están diciendo como salida es pertinente a lo que tú necesitas o no. Eso ahí todavía necesitamos un ser humano que haga su pega, digamos, y en el fondo todo lo que sale de una inteligencia artificial tiene que ser hoy día revisado por un ser humano antes de que entre en producción o se entregue a un juez o pase, o sea, un libro que se va a publicar, ¿no es cierto? O sea, es peligrosísimo dejar esto sin supervisión humana por ahora. ¿No? Disculpe, ¿y existe hoy día en Chile capacitación suficiente como para interpretar un algoritmo? No sé, pues, para ayudar después, digamos, o sea, en su decisión. O sea, es como No, no, yo creo que no existe en el mundo hoy día algo así por esto mismo. Esto es una herramienta que no entendemos bien. Entonces la estamos usando antes de entenderla y hay que saber que es así. Y por lo tanto estamos corriendo todos los peligros que uno corría. Las primeras locomotoras a vapor daban también, digamos. Eso les pasaba, digamos, ¿no? Porque no. Es riesgoso. Así es, así es. Gracias, profesor. Seguimos con las preguntas. Jair tiene la mano levantada. Gracias. Bueno, una pregunta. Entonces, ¿cómo podemos conocer cómo funciona bien esta herramienta? O sea, ahorita dijo que no entendemos cómo funcionan y las utilizamos, pero ¿qué pasaría si lo entendiéramos? ¿Cambiaría nuestra interacción o qué es lo que pasaría? O sea, el punto principal al entender, digamos, cuando logremos entender bien lo que está pasando, tiene varios puntos. Volvamos al símil de la máquina de vapor, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, primero tú determinas los límites, ¿no es cierto? Dices, mira, estos se usan bajo ciertos parámetros de presión, porque si la presión sube tanto, la cosa explota, ¿ok? Eso es muy importante. Y por lo tanto, ese tipo de, o sea, el entender te permite definir los rangos y cómo usarlo. Y también, por supuesto, cuál es el máximo de fuerza que puede tener, o sea, en qué sistema funciona bien, en qué sistema funciona mal. Todo eso vamos a tener que irlo experimentando y en la medida que vayamos generando una teoría tipo la termodinámica, digamos, vamos a poder definir mejor, digamos, dónde usamos estos sistemas, dónde no. Y también, por supuesto, cómo mejorarlos para que cumplan su objetivo, ¿no es cierto?, de ir siendo más inteligentes o de ir mejorando. Por ahora es como tener un motor a vapor que descubrimos que es capaz de hacer grandes cosas, pero no tenemos idea dónde están sus límites. Y eso es fundamental para no equivocarnos, digamos. O sea, pero ¿qué podemos hacer para entenderle? Bueno, Entender. Ajá. están todos los científicos del mundo de cabeza tratando de, de hacer eso que dices tú. En el fondo lo que uno hace es sistemáticamente, es un poco como equivalente a mirar el cerebro de un ser humano mientras está resolviendo un problema en un resonador magnético, ¿no es cierto? Y tratando de entender qué cosas se activan y cómo. Acá tú puedes hacer lo mismo, pero tienes muchas más herramientas. Tú puedes meterte adentro de su red neuronal y manipularla y saber todo lo que ha pasado. Y hay un muy bonito ejercicio que hicieron en Silicon Valley, donde a uno de estos sistemas descubrieron que cada vez que hablaba del Golden Gate, había una parte de la red neuronal que se activaba, como que de alguna forma había aprendido que ahí estaba el Golden Gate, si ustedes quieren, en la red. Ahí, como era Silicon Valley, había leído mucho sobre el Golden Gate. Y entonces los tipos dijeron, a ver, ya, entonces sabemos que ahí tiene que ver con el Golden Gate, entonces le empezaron a manipular los parámetros alrededor de esa zona para amplificarle la importancia del Golden Gate en su cerebro, si ustedes quieren, ¿no? Y el resultado es maravilloso, porque el tipo, entonces todo lo que tú le preguntabas, en algún momento se ponía a hablar del Golden Gate, así, era muy bonito, y lo metía entre medio de la conversación, así, como, era realmente espectacular, y dejaron el modelo público durante un tiempo, pero colapsó porque todo el mundo estaba feliz jugando con él, así que fue un poco demasiado exitoso, pero era muy bonito el ejemplo, porque en el fondo tú te das cuenta
que pasan cosas y es mucho más fácil hacer eso que hacerlo en el cerebro humano, por supuesto, tiene mucho menos límites éticos y por lo tanto eso está haciendo todo el mundo hoy día, tratando de entender qué hace qué y por qué, ¿no es cierto? Y está claro que es manipulable, o sea, que tú puedes jugar ahí con los parámetros y pasan cosas. El problema es, como son cientos de miles, es obvio que tenemos para un buen rato, digamos, hasta lograr entenderlo, pero se va por buen camino. Estos seres son mucho más entendibles y manipulables que un ser biológico, digamos, ¿no? Son mucho menos complejos y tenemos mucho menos límites éticos para manipularlos en existencia, digamos, ¿no? Gracias. Tenemos a Sergio Colli. ¿Aló? Sí, te Hola escuchamos. Sergio, te Hola, escuchamos. hola, buenas noches. Bueno, primero, muchas gracias. Quería el tema de la música que tocaste tú. Me interesa por Ya. el tema, me interesa el tema de la creatividad, que me llamó harto la atención. Quería saber qué tan creativa es la máquina, porque la creatividad, sin duda, sin lugar a dudas, es algo propio del humano. Se me ocurre nada más humano que lo creativo. Es decir, un niño chico es creativo, en sí. Ajá, Muy poca información ya está creando cosas, son más ajá, creativos que nosotros, creo yo. Entonces, esta máquina es, simplemente desde tu opinión, ¿es creativa o es simplemente una probabilidad de ocurrencia del camino más lógico que dijiste tú de ajá, la parte para buscar la radiografía, tenía que identificar el tumor y toda la cuestión? Siempre es ajá, el camino más lógico, por eso está a veces alucinando, pues, y en ese sentido está ligado al prompt, como le preguntamos, la persona que ajá, preguntó por este, probablemente si él hiciera otro prompt, sería súper, no lo adularía tanto, si es cosa que uno le ponga, oye, sé súper mala, no sé si con esas palabras, pero ajá. critícame como si tú fueras tal crítico y uno le pone más input y lo va guiando un poco, es capaz que la máquina le destruye su arte, lo encuentro pésimo. Es cosa como uno le pregunta, eso es lo que quiero decir yo. Así es. Sí, Me interesa la parte, volviendo al tema creativo, que tú dijiste que sí, lograron algo con la música, eso me llamó la atención, que sí. lograba cosas razonablemente bien. ¿Pero eso tú lo consideras creativo? ¿O es que tiene, volviendo al mismo ejemplo de la máquina, tiene todas las Claro. posibilidades, tiene todos los caminos como eso, como ese árbol de pelotitas que van todos en un árbol Ajá, cayendo abajo, van cayendo, claro. van dando todas las Y la, y, posibilidades? y la pregunta retórica también, digamos, es qué tan creativos de verdad somos nosotros, ¿no es cierto? Porque al final es igual de sorprendente. Con A ver, respecto a yo la máquina. seguiría, claro, yo seguiría tu línea. Yo pienso por ahora que no, o sea, que estos sistemas no son creativos. Yo creo que o sea, si tú creas un sistema de estos que te ayudan en la ciencia, o sea, a inventar nuevas hipótesis y cosas así, yo creo que este es un sistema que jamás habría inventado la teoría de la relatividad, por decirte, que es algo como que sale totalmente fuera de la caja y de lo que se estaba pensando en la época. En cambio, sí, probablemente es perfectamente capaz de decir, oye, investigate este bicho para ser un posible antibiótico, ¿cachai? O sea, el sacar nuevas hipótesis a partir de lo que hoy día existe debiera ser espectacular, mucho mejor que un ser humano, porque tiene mucha más información. Él tiene en su cabeza toda la ciencia que la humanidad ha hecho, ¿no es cierto? Que eso no lo puede tener ninguno de nosotros. Pero dar ese salto de creatividad que dices tú, ¿no es cierto? Decir algo totalmente fuera del sistema y decir, oye, probemos esto porque podría ser una buena idea, algo que nunca nadie ha pensado ni soñado ni cerca, ¿no es cierto? Es probablemente, creo que, o sea, nos sorprendería mucho que hiciera eso. Ahora, tal vez va a demostrar al revés, que a lo mejor no somos tan creativos y que a lo mejor la teoría de la relatividad, en realidad, Einstein se basó en un montón de otras cosas que leyó y conversó y a lo mejor ni siquiera es de él la idea. Estas cosas, o sea, es difícil poner el límite, ¿no? De cuánto, cuando tú creas algo que tú sientes que es muy nuevo y que la humanidad a lo mejor reconoce que es muy nuevo, ¿hasta qué punto se te ocurrió a ti, solo, en tu escritorio, sentado, ¿no es cierto? ¿Y hasta qué punto no nació de una conversación con alguien que ya olvidaste? Eh, es interesante. Y volviendo a tu ejemplo del niño, me gustó, me acordé de un escritor famoso que una vez escuché, que me da mucha risa, que hablaba de esto de la creatividad de los niños y de la mentira, ¿eh? Y decía, que me acordé con esto de que ChatGPT miente tanto, de que decía que cuando el niño llegaba a la casa y te decía su primera mentira, o sea, y tú como papá no deberías castigarlo, es decir, deberías abrazarlo y decirle, pero hijo, qué maravilla lo que inventaste, lo que creaste. Y era como, cuando lo retas estás anulando su carrera de escritor.
¿Cierto? Bueno, entonces es la creatividad, la mentira y claro, y qué tan nuevo es lo que tú estás creando es una gran pregunta que yo creo que estos sistemas nos van a ayudar a volver a hacerlas, ¿no es cierto? Y vamos a tener que descubrir. Ahora, yo por ahora estoy en tu bando de pensar que estos sistemas no son creativos, nos dan la sensación de ser creativos, porque claro, mezclan en forma novedosa un montón de cosas. El de la música, por ejemplo, me pareció muy, muy bonito lo que hizo, pero estoy seguro que yo puedo encontrar fragmentos de música parecidos a lo que él hizo de alguna parte, digamos, no lo está inventando de cero, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros no hacemos algo parecido? En la ciencia, por ejemplo, el 99% de la ciencia es pequeños pasitos que uno da basado en lo que han hecho millones de otros tipos más inteligentes que uno, ¿no es cierto? Sin embargo, Hay yo he hecho pocos un Einstein en el sistema. yo he hecho un ejercicio a modo de. Le he puesto un par de leyes y le he puesto unas pólizas de seguro y le he dicho que me Ya, las analice y lo hace ya, notable. sí, notable, Una sí. cosa súper Sí. específica, le ponéis las Ajá, leyes, le decís de acuerdo con estas leyes, analízame, interprétame esta póliza y explícamela. ajá, ajá. Y te lo hace. Sí, sí. No, no, para eso es espectacular. Perfecto. Muchas gracias. Ya, pues. Yo creo que con estas dos preguntas ya vamos a ir como cerrando, José Miguel. Vamos con Ya, Natalia pues, para no primero. hacerlos trasnochar. Hola, buenas noches. Estamos aquí con mi pareja y él tenía una pregunta en realidad. Dale. Yo llegué con la dos, sorry. Mira, estaba escuchando otras preguntas antes y me entra la duda porque se habló de que en el fondo a esta inteligencia artificial todavía le falta para llegar a este concepto de singularidad, pero Ujú. ahí me queda la duda también porque hoy día los modelos a los cuales nosotros podemos acceder, como pueden ser ChatGPT o DeepSeek o otros, son modelos que igual están limitados. Entonces, Mm. esta forma no conocemos el real potencial que eventualmente puede hoy día estar disponible en un laboratorio privado, en uno público, en un ente estatal. Entonces, ¿cómo tener una aproximación o un orden de magnitud con respecto a cuál es el real avance que hoy día tiene la inteligencia artificial y no a lo que nosotros hoy día podemos acceder de manera pública, gratuita o incluso Claro. pagada? Sí, no, súper súper buena pregunta. Mira, obvio que uno no puede saberlo y nos pueden estar engañando a todos y eso, mientras más conspiranoico uno quiera ser, puede ser peor. Pero yo lo que veo es de las universidades y de los investigadores que trabajan en el área, que yo no soy del área de inteligencia artificial, yo trabajé toda mi vida en redes y sistemas distribuidos, pero me muevo en ese mundo y estoy soy muy amigo, digamos, de gente que es muy experta en el área y que investiga y publica papers en esto. Y no, ellos lo que ven es lo mismo que nosotros. O sea, en el fondo, lo que, digamos, y ese es un problema para ellos, de alguna forma, que tú le pones toneladas de más memoria y más capacidad y lo entrenas con más texto y obtienes básicamente lo mismo. De hecho, en algunos casos incluso hay ejemplos donde empiezan a funcionar peor. Después de un cierto umbral, digamos. No está muy claro por qué, pero llega un momento en que yo tengo la impresión de que debe ser un poco como el problema de los seres humanos también, de que si tú tienes 2000 programadores, a veces el problema son los 2000 programadores, no tu capacidad de desarrollo, ¿cachai? O sea, como que se estorban entre. O sea, Claro, la un teoría del sistema paradigma. demasiado grande empieza a estorbarse a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, por ahora, mi opinión de lo que yo he visto es que lo que tú mencionas no existe, o sea, que no hay. Ahora, la industria trata de hacerte creer un poco que es así, porque ellos están tratando de levantar plata y para su futuro, entonces te dicen, no, es que ustedes no han visto lo que nosotros hemos visto, pero, pero no se lo han mostrado a nadie tampoco. Entonces, mi sensación es que no, que de hecho, ChatGPT creo que es el 4.5, algo así, fue una desilusión para el mercado. O sea, la gente esperaba, o sea, lo que ha avanzado estos sistemas entre lo que vimos el 2023 y hoy día no es espectacular. Se equivocan un poco menos, hablan un poco mejor, hacen otras cosas como dibujar y qué sé yo, pero no es otro mundo, no es lo mismo que pasó entre el 2022 y el 2023. Y yo creo que es parte de los. Es como un límite natural al sistema, ¿m? Que estos sistemas o sea, no es cosa de inyectarle más plata, más recursos y más computador para que se vuelvan inteligentes mágicamente, ¿cachai? Gracias. Vale, Muchas gracias. gracias. Y tenemos a Héctor de nuevo, que tiene la mano levantada. Sí, disculpe, no, el profesor no va a terminar y para compartir la idea del compañero de la
lo anterior, en el sentido de que lo escribí para que, dice, tal vez no crea, él, no, claro, tal vez no crea, sino genera algo nuevo, pero a partir de los datos que posee y que le interesaron. El rigor es nuevo, pero no creativo. Pues trabaja con aquello que ya alguien hizo. No nace de la nada. Puedes Súper. discutirlo para lo No, final, sí, sí. pero, No, yo súper de acuerdo contigo, súper de acuerdo contigo. Lo que pienso es que, claro, hay distintos niveles de creatividad, como tú bien mencionas. Yo creo que estoy súper de acuerdo que estos sistemas crean cosas nuevas y los textos que están son nuevos, no es que estén repitiendo como loro, ¿no? Lo que sí creo es que hay una creatividad que va más allá de esto, ¿no? O sea, que en el fondo, y de hecho uno lo siente un poco, ¿no? Con los estudiantes que uno tiene y qué sé yo. Hay unos pocos, y no son todos los seres humanos, digamos, pero hay unos pocos estudiantes que yo les doy un texto y les digo, oye, piensa en esto, y el tipo va mucho más allá de simplemente pensar un par de cosas nuevas o mejoras a lo que está leyendo, ¿no? O sea, está inventando una teoría entera, digamos, casi en una prueba, que es como increíble en algunos casos. El 99% de los seres humanos no somos así, pues somos, como dices tú, que en el fondo pensamos el problema, le inventamos dos cositas mejores y después empezamos a pensar en otra cosa. ¿No? Yo creo que ChatGPT es como así. ¿No? O sea, en el fondo sirve y va a servir mucho en la ciencia, en estos problemas. Hay mucha gente que tiene muchas expectativas, por ejemplo, para el tema climático, que se le ocurran hipótesis y pruebas y cosas, caminos de solución que a nosotros no se nos han ocurrido. Yo creo que esas cosas efectivamente existen. Lo que no creo es que se les ocurra una cosa totalmente radical y que salga así. Esas cosas como que incluso la ciencia se opone durante un tiempo porque es demasiado radical y contrario como al status quo, ¿no es cierto? Es muy difícil que ChatGPT tome una dirección en ese espacio. Me puede sorprender todavía, digamos, y estoy abierto a que lo ocurra, pero es el tipo de cosas que no veo que haga. ese fue. Ya, Pamela, parece que estaríamos. Sí, ahora sí, tenía el micrófono en silencio. Lo que te comentaba que sin duda podríamos estar toda la noche acá Es un respondiendo poco preguntas porque peligroso. tenemos más preguntas en el chat, pero te invito a que hagas un breve cierre antes de que finalicemos el taller del día de hoy. No sé si quieres decir algunas palabras. Claro, mira, pues, bueno, básicamente dejarlos motivados para la próxima. El plan mío del próximo taller es, vamos a volver a una charla teórica inicial para después volver a la discusión. Les quiero mostrar principalmente, primero, qué pasó, o sea, qué le agregamos a las redes neuronales que vimos hasta acá para que de repente se pusieran a hablar. Y les quiero mostrar sitios que existen hoy día, que como les decía, mi problema es más bien que hay demasiados de estos y son todos entretenidos y uno puede pasar el día jugando a estas cosas, pero quiero mostrar algunos ejemplos que preparé que me parecen impactantes para mí, de modo de que después conversemos de, ok, cómo se genera eso, qué tan impactante lo sienten ustedes, ¿no es cierto? Y ahí sí ya vamos de lleno a eh, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No es cierto? O sea, ¿qué va a pasar en el mundo de nuestro futuro y hasta qué punto corremos serios riesgos como humanidad? Hay gente absolutamente asustadísima con esto, de la misma forma que hay gente que piensa que esto es el camino para la solución de todos nuestros problemas, digamos. O sea, son tecnologías disruptivas que son digamos, que juegan un rol. Yo, yo pasé como los 40 años profesionales, digamos, de mi vida trabajando en la ciencia de la computación y yo solo recuerdo haber visto una cosa que para mí, digamos, fue así de impactante que me hizo sentir que la humanidad iba a cambiar radicalmente gracias a eso, que fue Internet, ¿no? O sea, el conectar los computadores para que se pusieran a conversar entre ellos fue algo que me cambió un poco la vida profesional, si ustedes quieren, me dediqué a eso toda mi vida. Y fue muy impactante. De todas las otras cosas que he visto en la tecnología aparecer y desaparecer, hay mucho humo en ciencia de la computación y te aparecen cosas que ustedes han escuchado y que de repente aparecen y después... Esto es algo que creo que vale la pena ponerle atención. Me puedo equivocar, también me he equivocado otras veces, pero me parece que son de esas tecnologías que pueden cambiar el mundo. Por otro lado, tienen límites que creo que no nos van a permitir esta idea de la inteligencia general así tipo ser humano, pero sí creo que son, ¿no? que nos pueden ayudar a hacer cosas que hasta aquí habían sido extremadamente difíciles para los seres humanos hacer.
Eso, así que invitados a que nos encontremos en una semana más. Y muchas gracias por Muchas venir. gracias. Muchas gracias. Entonces, recordarles, tal como dice José Miguel, que nos encontramos el próximo